Ya, se hace presente a los señores parlamentarios que las actas de las sesiones primera y segunda se encuentran a su disposición. El señor abogado secretario va a dar cuenta de los documentos que han llegado a esta comisión. Señor secretario. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, el reemplazo de la diputada señora Camila Flores por el señor Diego Paulsen. Comunicación, la Secretaría General de la Cámara de Diputados, comunicando la asistencia del señor secretario acompañado del señor prosecretario, el señor abogado secretario jefe de comisiones también. Y tenemos también una comunicación de la Comisión de la Cultura, de las Artes y Comunicaciones, en virtud de la cual solicita que con motivo de la discusión del proyecto de reforma del reglamento de la Cámara de Diputados, que justamente es lo que vamos a ver ahora, se solicita por parte de la Comisión se proceda a modificar el artículo 216, número 22 del reglamento, sustituyendo la actual denominación de la Comisión de la Cultura, Artes y Comunicaciones por de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, adecuando su denominación a la del actual Ministerio del Ramo, lo cual sería una muy buena oportunidad. Artículo, perdón, ¿cuál? El artículo 216, número 22. Sí. También tenemos comunicación. Exacto. También tenemos una comunicación electrónica del asesor legislativo del diputado señor Zafirio, don Abraham Valdebenito, por el cual solicita ser incluido en la lista de contactos de la comisión. Señor presidente, si le parece, lo agregamos. Me parece. Ejemplares del Ministerio del Interior y Seguridad Pública referido a propuestas de protocolos y aportes desde la experiencia para enfrentar la entrega de beneficios a personas afectadas en situaciones de catástrofe. Y finalmente se han recibido las siguientes iniciativas originadas en sendas mociones: moción que modifica la Carta Fundamental para permitir la renuncia voluntaria de diputados y senadores a sus cargos, la que modifica el Código Penal para aumentar las penas aplicables a los delitos funcionarios, que indica declarar su imprescriptibilidad, y también la ley orgánica, la que modifica la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado para limitar la duración del cargo de abogado consejero de dicha institución. Eso es todo, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Alguna consulta, duda, pregunta de los diputados? Nada. Ya. Tenemos la indicación. Tenemos una indicación. Coge la petición de la Comisión de la Cultura y de las Artes. Reforma del reglamento. Claro. Imagino que vamos a estar todos de acuerdo. Ya. Damos por terminada la cuenta. Entonces, la sesión del día de hoy tiene por objeto continuar con la tramitación del nuevo segundo informe reglamentario de la reforma al reglamento de la Cámara de Diputados con el fin de adecuar al aumento de número de diputados y el cambio del sistema electoral establecido por la ley 20.840. Hemos invitado para estos efectos al señor secretario de esta corporación, acompañado por el prosecretario, abogado, abogada. Viene bien acompañado. Bien. Démosle curso. Por alguna razón tiene que venir con 3 abogados. Sí, eso sí. El señor secretario nos da cuenta que estamos 4 contra 4. Y uno de ellos abogado de la Rota, por si las es un abogado de la Rota, por si hay que hacer alguna alegación en el Vaticano. Muy bien, secretario. Estamos aquí señor todos a escucharlo para que muchas gracias. Podemos hoy y mañana evacuar este trámite que sin duda nos tiene a todos interesados, porque entiendo bueno, que siempre, presidente, y alguien lo dijo en la sala, pareciera ser un sínodo para la Cámara el que apruebe sus enmiendas reglamentarias el último día de sesión del término del mandato parlamentario. Solamente recuerdo, el 5 de marzo del 2014 aprobamos la última gran reforma reglamentaria, que es la que tiene nuestro reglamento vigente, la última gran, porque fue también más o menos parecida en el mismo tenor y siempre terminamos pillados con la contingencia, y cuando las cosas se hacen en vista de la contingencia
se terminan entrabando. Lo que era una muy buena idea termina siendo al final un problema, porque una cosa es muy distinto hacer los mapas sabiendo los límites, sin conocer los límites, que sabiendo cuáles son los distintos límites. Y desafortunadamente en estos casos nos pasó un poco en esta reforma reglamentaria. Es decir, al final los cuidados del sacristán y los cuidados de la subcomisión terminaron matando unas buenas iniciativas que había, y otras no tan buenas, pero que venían en el proyecto también. Yo creo que tenemos que hacer, si usted me permite una sugerencia, dos discusiones. La discusión rápida del proyecto en aquellas cosas donde no deberían haber mayor inconveniente, pero sí nos generan algunas dificultades de carácter práctico, atendido que la Cámara tiene 155 diputados en la actualidad y no 120. Y lo segundo, y además que considerando que todavía no empieza la discusión de proyectos de mayor envergadura, lo que tenemos son muchos proyectos importantes en la discusión en sala, pero que tienen más o menos cierta aprobación general. Ustedes han visto las votaciones, son 130, 140 diputados a favor, y por lo tanto, donde han habido algunas cuestiones muy menores en cuanto a desavenencias en cómo se miran algunos proyectos. Pero la gran mayoría la gran mayoría de los parlamentarios están de acuerdo en la iniciativa. Cuando entremos en esa discusión más compleja, entonces va a ser más necesario tener esta reforma reglamentaria. Y la experiencia dice que si normalmente la instalación de un gobierno de un mismo signo se demoraba 4 meses, la instalación de un gobierno de un signo completamente distinto al anterior, como esta, nosotros creemos que, me estoy refiriendo en términos legislativos, ¿no? En términos, va a ser del orden de los 6 meses cuando empecemos a discutir las iniciativas. Y además este gobierno tampoco se puso esa premura que ponen otros gobiernos de que, ¿no es cierto?, los 100 proyectos, los 100 primeros días, o los tantos proyectos los 100 primeros días, lo cual al final termina generando problemas. Dicho eso, yo creo que entonces debería hacerse dos discusiones, aquellos que verdaderamente es de utilidad modificar ahora, y una segunda discusión más larga de aquellas cosas que probablemente requieren una segunda mirada más extensiva. Y la propuesta es que, si la Comisión lo tiene a bien y está de acuerdo con lo que nosotros estamos opinando, pudiéramos sugerir a los comités partir el proyecto en dos, es decir, en aquellas cosas en las cuales hay acuerdo, ¿no es cierto?, llevarlo a la sala, y aquellas cosas que no hay acuerdo, sencillamente dejarlo para una segunda subcomisión que trabaje en los próximos 2 o 3 meses, que incorporen en aquellas cosas de más largo aliento, y ver si hay ánimo de aprobar eso. Yo voy a usar para mis comentarios el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el segundo informe. Voy a tratar de ir lo más rápido. Perdón, una consulta, secretario general. La metodología, antes de entrar al fondo, es la propuesta que está haciendo usted. Me gustaría que la conversáramos previo a entrar a ver cada uno del articulado. Es decir, el secretario general nos ha hecho una propuesta de que hay normas que considera que podemos de fácil despacho, como diríamos, y hay otras que son de más larga discusión y que podrían ser objeto eventualmente de otra subcomisión y de que fue esa sala. ¿Usted tiene visto cuáles son esas? Es decir, algunas ideas tengo, y eso es lo que quería expresarles ahora. Ya, le quiero dar la palabra, así que... Perdón, sí, perdón, que no hable, secretario ya. Tenemos el comparado. Le sugiero que hable. El comparado con el índice en este momento está online en antecedentes, para que lo puedan ver los asesores. Materialmente está en este momento en papel en disposición de los diputados, pero para el resto de las personas está online. ¿Está en qué lugar? Está online. Sí, por supuesto, sí. Presidente, por su intermedio. La cuestión es la siguiente. El comparado con el que se está trabajando ahora es el mismo comparado con el que se trabajó en la última sesión durante la última legislatura. En ese sentido, tienen que buscar en el antecedente el 11565, pero la particularidad de este comparado, a diferencia de casi todos los otros comparados, es que este está dividido por capítulos. En la última página del comparado está el índice, para poder guiar la mirada en esta lectura. En ese sentido, el informe al que hace alusión el señor secretario general tiene a la vista esta división en capítulos. Por eso es conveniente que todos estemos bajo los mismos parámetros a la hora de la discusión. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Diputado por salida? Sí, presidente. Nosotros, por lo menos los diputados de Renovación Nacional, que somos 3,
tenemos más o menos también algo parecido a lo que señalaba el secretario. Tenemos acuerdo en gran mayoría de los numerales de aprobar, pero por lo menos hay cerca de 10 numerales donde quisiéramos no necesariamente rechazar, pero sí quizás discutir un poco más en lo que se refiere a votación secreta, la firma electrónica, el ingreso de los ministros, en fin, a la sala, y algunas normas que quizá nos gustaría una discusión un poco más lata. En lo medular, en lo mayoritario, estamos de acuerdo en aprobar la mayoría de los numerales, pero más o menos son 10 o 11 numerales que estamos ahí que quisiéramos, si tuviéramos que votar obligadamente hoy día, posiblemente rechazaríamos. Entonces, en el espíritu de aprobar, porque es un reglamento que nos rige a nosotros, nos gustaría la propuesta que hace el secretario de poder trabajarla un poco más en eso que no estamos 100% de acuerdo. Ya, muchas gracias, diputado Fuenzalía. Me parece que es una buena propuesta. Estamos partiendo ya de un piso que estamos en disposición de aprobar y que hay unos puntos que aparentemente no encontraríamos acuerdo y que puede que nosotros tampoco estemos de acuerdo. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, sí marcar un punto. El estudio que hemos hecho, al menos, insisto, los diputados de Renovación Nacional, es sobre el segundo informe que fue a la sala, que es el mismo que hoy día ha traído, presidente, el secretario a la comisión, y no sobre lo que está en línea. Entonces eso, porque hay un par de modificaciones que precisamente los que nos tiene hoy día haciendo este llamado a que se pueda discutir. Y nada, concordar con el diputado Fuenzalía respecto a lo mismo. Hay 29, las estaba contando mientras él hacía uso de la palabra, presidente, 29 numerales en los que nosotros estamos de acuerdo y podemos avanzar en eso, y 10 exactamente en los que nos gustaría, insisto, esta mayor discusión, y por lo tanto estamos en la línea de producir una discusión rápida, al menos en 29 puntos del reglamento. Muy bien. Gracias, diputada. Una consulta, secretario. Esto que tenemos nosotros es lo que fue el informe que fue al... En este documento en el cual se basó ¿O es una creación libre de...? La última sesión, ¿no? Por su intermedio, señor presidente. Sí. Lo que ocurrió y que se transformó en el segundo informe, al cual aludió el señor secretario general, versa sobre 6 capítulos de los que constan en el comparado que está a su disposición. Yeah. Tales capítulos, y por eso el índice sirve para guiar, tales capítulos son el capítulo de adecuaciones, el de digitalización y nuevas tecnologías, el de tiempo de sesiones y uso de la palabra, comités parlamentarios, elecciones e integración de la mesa, y comisiones, cantidad y forma de integración. Yeah. El comisiones, cantidad y forma de integración no se alcanzó a despachar, solo comenzó su debate. Yeah, sí. De los capítulos mencionados, el de adecuaciones, digitalización, tiempo de sesión y uso de la palabra, se despacharon en los mismos términos que están en comparado. El de comité parlamentarios hubo debate y se despachó en los términos planteados. El de elecciones e integración de la mesa, en cambio, a diferencia de lo que plantea el comparado, se aprobó, y ahí la distinción, se aprobó la creación de una tercera vicepresidencia, y se obvió cualquier discusión en materia de género. Prefirió posponer la discusión para una segunda lectura. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Más opiniones, diputados, sobre la metodología que nos ofrece el secretario general? Si no estamos en desacuerdo, lo dejamos proceder. ¿Sí? Teniendo en consideración lo que nos dicen los diputados de Renovación Nacional. ¿Eh? Sí, voy a tratar de ir rápido para que se podamos avanzar lo más posible y sin perjuicio de aquellas objeciones que puedan tener legítimamente los diputados de Renovación Nacional. En ese sentido, creo que el tema de las adecuaciones no tiene mucha discusión. Es decir, en las adecuaciones que están hasta la página 10 del comparado que ustedes tienen a la vista, la verdad que son cuestiones meramente, algunas de carácter formal y otras adecuación del reglamento o a la ley orgánica o a la Constitución Política de la República. Y ahí creo que no vale la pena colocar mucha
mucha atención. Está, por ejemplo, el que reemplaza el 21 de mayo por el 1 de junio, el que eliminan las frases entre paréntesis, el que habla del término de periodo de sesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así, sin perjuicio, obvio, de que los diputados puedan hacer alguna sugerencia de sacar alguna norma de esta discusión más rápida. Me parece que lo que está entre las páginas 1 al 10 del comparado es absolutamente de carácter formal, no tiene mayor cuestión y no debería tener mayor problema. Secretario, una consulta. ¿Esto fue motivo ya de discusión en la comisión sí, anterior? Sí. Y entiendo que además en el informe, en el segundo informe, también venía. Claro, y la comisión estimó aprobarlas por prácticamente unanimidad, si mi memoria no me traiciona. Sí. Sí. En las segundas, que se llaman digitalización y nuevas tecnologías, lo lógico sería que lo dieran por aprobado. Sí, pero preguntemos el primero. Sí, diputado. En la misma lógica de poder ir aprobando en la página 4. El micrófono, dice el señor secretario. Gracias. Que en la página 4 se hace referencia a las sesiones secretas. ¿Esas son las sesiones de sala? ¿Son sesiones de comisiones? Ok. Perdón. Las de comisiones. Ok. Gracias. Diputado, sí. Orgánica, porque ahí tenemos un problema. El quórum del reglamento no está acorde con la ley orgánica y para tener sesiones secretas se tiene que hacer por ley. Porque la ley solo permite, una ley de quórum calificado, solo permite que ciertos actos del Estado puedan ser secretos. Lo que estamos haciendo es colocando el mismo quórum en el reglamento que el que está en la ley orgánica. Muy bien. Diputado. Sí, diputado. ¿Presidente? Sí, diputado, porque nos digan si esta adecuación la no, por eso queremos pedir si podemos suspender 2 minutos, 3 minutos para poder ordenarnos, porque nosotros tenemos todo el orden de nuestros artículos en base al segundo informe que fue a la sala y no en base al comparado, y queremos rápidamente ordenarlo, porque si no estamos escuchando... Sí, por eso. No, por supuesto. Porque en realidad estamos poniendo oreja acá y allá. Para nosotros... No, ustedes no, díganlo, si nosotros acá estamos para poder ayudar para que avancemos luego con el reglamento. Si o también... Por supuesto, secretario general. Yo le suferiría que avancemos y que después aquellos diputados, particularmente de Renovación Nacional, que tienen objeciones en algunos puntos, después mejor ellos excluyan de esos puntos, digamos, esas objeciones, que excluyan esos numerales de la discusión, porque estamos haciendo una aprobación, entre comillas, fast track de aquellos puntos donde hay acuerdo. Si obviamente no vamos a tener acuerdo y necesitamos una segunda discusión para avanzar, lo más lógico es que ellos digan, mire, el numeral 68 dejémoslo para la nueva discusión y lo retiramos, porque si no nos vamos a enfrentar en una cosa pero, que no secretario, mire, lo que yo entiendo es que lo que ellos están pidiendo es que le demos un tiempo, no que ellos no están en desacuerdo con lo que estamos viendo. Si ellos quieren ordenarse nomás, y si quieren le demos un par de minutos, se los damos. Sí, es más simple. Si quiere, nosotros le podemos dar ahora, en este minuto, cuáles son los numerales en los que tenemos acuerdo y cuáles son los que estamos pensando, pero en base al informe. Se lo va a pasar a la Secretaría, a lo mejor ellos nos ayudan con el comparado. Sí, por mientras. Pero la pregunta es, ¿con eso les basta a ustedes para...? Porque la idea es que avancemos esto, porque son las cosas son temas de adecuación. Le doy el tiempo para que ustedes vean y vean si están de acuerdo y se vean y avancemos luego aprobando lo que tengo que aprobar. Ya, le damos 5 minutos para que se ordene. Sí, pueden verlo. Ya. Señor presidente, revisada aquellas numerales del artículo único del proyecto en las cuales los señores diputados de Renovación Nacional acá nos hicieron presente que tienen objeciones, que por lo tanto habría que dejarlo para una discusión posterior. Estos son los siguientes, señor presidente, y vamos a tratar de irlos ubicando en el comparado también, las materias en las cuales quedarían excluidas. Pero hago un adelanto, o sea, el proyecto de acuerdo tiene un total de 44 numerales, ¿no? De esos numerales hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que se excluyen, digamos que estarían excluidos de esta votación, digamos que estarían dispuestos a hacerse en un solo paquete de una forma rápida y quedarían por lo tanto 30 numerales ya aprobados y estos 10 quedarían pendientes. Quiero chequear con ustedes en el sentido que serían numerales
Primero el numeral 7, que recae el artículo 45, Estamos hablando del comparado. página 18 del comparado, Cristian va a ir indicando la página, que se refiere a la composición de la mesa, ¿no? Ya, ¿cuál es qué número? El ¿Qué numeral, página? página 18 del comparado. Ese sería el primer numeral que sería excluido. Comparado. Sí. 18, que reemplaza el artículo 45 por el siguiente. Dice, la mesa estará compuesta por el presidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y el tercer vicepresidente, y continúa hacia abajo Ya, ahí hay desarrollando una- esta hay materia. una oposición ahí. Exacto. Esto desean sea excluido de esta votación Muy bien, conjunta. ya, listo. Entonces vamos. ¿Entienden? No, pero lo importante es que entendamos la metodología que estamos empleando. La metodología que estamos empleando es que Renovación Nacional ha hecho una serie de observaciones sobre el reglamento, el segundo informe que Exacto. vino de la Cámara. ¿Ya? El segundo informe, ellos tienen ciertas observaciones que no son motivo para ellos de es decir, son motivos de lata de discusión, no para que lo aprobemos fast track como nos pide nuestro secretario general. Entonces, esos temas que son de lata de discusión, ellos nos piden que lo dejemos para otra discusión, para otro tiempo, y aprobemos cosas, todo lo demás, 29 otras que del reglamento sin inconveniente. Vamos a excluir todo aquello en lo que Renovación Nacional tiene reparos de ser aprobado. Eso es. Ya, y lo demás, si alguien de los parlamentarios no tiene ningún tipo de observación, podríamos pasar a aprobarlo también junto con el reglamento entero. Si sería más fácil, secretario general, le estamos haciendo la pega más rápida. ¿Ah? Presidente. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy sí. bien, listo, ya. Entonces veamos las observaciones de René. Sí. A menos que, no sé, UDI, Evópolis tengan alguna Sí, observación vamos, más. vamos a continuar. Ya, continuemos. Señor presidente, tenemos luego el numeral 9, específicamente el literal B. Sí, que incide en el artículo 56, página 14 del comparado. Es el numeral 9, modifica el artículo 56, literal B, dice, modifícase el inciso quinto en el siguiente sentido. Y ahí tiene dos numerales. Ya. ¿Ah? Agrégase a continuación de la expresión jefe la frase de bancada, agrégase a continuación del punto y seguido, que pasa a ser punto de aparte de las siguientes oraciones. Los partidos políticos que conforman un comité. No es lo que tenemos. 9B. Está ordenado distinto. Lo que pasa es que yo entiendo que es esta, ¿no es cierto? La que está en la columna del centro. ¿Qué página es? Ah, la 14 para el centro. 14 en el artículo 56. No, ahí dice, donde dice propuesta, en la columna propuesta, Sí. abajo, ahí tiene Los la partidos letra. políticos. Dice, los partidos políticos que forman un comité para nombrar Ah. un comité. Aquí está, aquí Ya. está. Entonces con eso hay un reparo. ¿Reparo en eso? Ya, para afuera, ya. Otra más. Después, Está bien, ya, sigamos. El señor método. presidente, pasaríamos al numeral 10, que deroga el artículo 59. ¿Qué página? Página 15. Página 15. Deroga el artículo 59. Sí. Después, señor presidente, el numeral 11, ¿en qué página está? 11 al artículo 63, página 16. Al artículo 63, página 16 del comparado, también estaría dentro. ¿Cuál es? Agrega acá un numeral 7 nuevo al artículo 40 y está en la el página 63. Una facultad de aprobar el monto de descuento correspondiente al permiso sin goce de dieta que se refiere al artículo Ya, muy 42. bien, listo. Luego saltamos al numeral 24, que reemplaza el inciso final del artículo 145. Página 11 y 12. Votación secreta. Votaciones secretas. 11, 11 y 12 del comparado, votaciones secretas. 11 y 12. Sí. ¿Cuáles son de todas estas que están acá? Dice las secretas serán efectuadas con el sistema de votación electrónica, Ya, eso no. salvo que dos jefes de comités pertenecientes a distintos partidos políticos soliciten que se haga por balotas o por cédula. Eso está excluido Ya. de esta votación. Lata de discusión, ya. Sí, por supuesto, secretario. General. Mire, la Cámara de Diputados desde prácticamente 1994 viene haciendo votaciones secretas por el sistema electrónico del tablero. Las balotas, la última vez que yo las vi debe haber sido el
el año 92, 91. Es una cosa que, digamos, no sé si hay balotas hoy día, pero eran de tres tipos, azules, blancas y negras. Era muy tradicional, era ¿no es cierto? Una cajita, se le pasaban las tres balotas a los diputados y el diputado metía la balota de abstención, que ni siquiera es blanca, roja, verde, amarilla y roja como es el sistema de votación electrónico, sino que son azul, blanca y negra. Y teníamos el siguiente inconveniente, por eso se suprimieron, porque resulta que cuando colocaban las balotas, no faltaba el diputado que en vez de colocar una balota como correspondía en colocaba dos, y las votaciones secretas nunca cuadraban. Es decir, nunca cuadraban. Es decir, entonces los comités parlamentarios de ese entonces decidieron que las votaciones secretas se hicieran por el tablero electrónico. Yo voy a despejar una duda que planteó el diputado Jackson. El tablero electrónico nuestro no es susceptible de ser intervenido por Internet, porque es un sistema cerrado, no tiene Wi-Fi, no tiene ninguna cosa. Por lo tanto, lo que ustedes votan es lo que sale en la pantalla, salvo que los técnicos hagan malabares con la cosa. Y lo certifica Bosch, que es una empresa internacional, que acabamos de pedir una certificación a raíz de una votación que hubo hace 2 semanas atrás del diputado Hugo Rey. Le pedimos a Bosch que certificara, tenemos las imágenes además que el diputado no votó, pero para evitarnos ese no, si no votó, él se puso a conversar con el diputado Romero, después con el diputado que estaba al lado y no votó. No vamos a hacer cuestión del asunto. Entonces, lo que va a suceder es que cuando hagamos votación secreta, lo vamos a hacer por el tablero electrónico. Entonces yo le pido a los diputados de Renovación Nacional que consideren, no, es secreta, porque sale solo el resultado, no sale la votación individual. No. Ya, pero a Jaramillo le pasamos multa. Pero le pasamos multa. Estimado. Pero era distinta la situación porque era un proyecto de ley. Y la segunda cosa, en el caso de Enrique Jaramillo, insistió en que había votado, entonces se le pasó multa, se pasó a la Comisión de Ética, porque desafortunadamente él ni siquiera puso el dedo. Es decir, en el caso del diputado Hugo Rey es un poquito menos cuestionable. Primero porque el diputado nuevo no conoce el sistema de votación. Puede haber marcado uno de los botones blancos que está al costado y él pensó que estaba absteniéndose. Entonces son dos situaciones completamente distintas. Ya, muy bien. Entonces yo le pediría a la gente, a los diputados de Renovación Nacional, que reevaluaran, porque podemos demostrarle que hemos hecho por votaciones secretas. Gracias, secretario general. Mire, sigamos el procedimiento mejor y después todos estos temas que pueden ser profundamente cuestionados por el señor secretario general, nos abocamos, pero así pasamos todo el resto. ¿El 29? ¿Ya? Este vale para el 24 y 29, ¿no es cierto? Ya, sí. sigamos. Señor presidente, el numeral 29 también se refiere el numeral 29, el siguiente numeral que está excluido. ¿Qué página? 29 al 163, página 12. Página 12. Este sustituye el inciso primero del artículo 163, también tiene que ver con este tema. Las votaciones secretas se harán por el sistema electrónico de votación, dice. Ya, muy bien. Después tenemos el numeral 30, que elimina el inciso tercero del artículo 206, la palabra no. Página 35 y 36. Página 35 y 36. 36. En la 36 está el... Oye, ¿el 29 qué página es? ¿29? Yo creo que hay un error que cometió la subcomisión porque le quita un derecho constitucional a los ministros de intervenir en el debate. Entonces no lo puede someter a las reglas del reglamento si la Constitución expresamente no lo dice. La Constitución lo que dice es que los ministros pueden participar en el debate, incluso pueden durante la votación rectificar conceptos. Entonces yo creo que ahí cometimos un error de borrarle el no. Bueno, pero al secretario general, sea directo. Es decir, que la objeción que nos está haciendo RN es correcta. Correcta. No deberíamos hacer esa enmienda. Ya, muy bien. Listo, sigamos. La otra. Después, el numeral 31 modifica el inciso segundo del artículo 221 en el siguiente sentido. Página 12. Página 12. Página 12 al 221. 12. Al artículo 221. Artículo 221. Intercales entre la expresión ejemplar y de esta la palabra digital, ¿eso? Digital. Ya. ¿Esa o las dos? Y elimínase la frase al lado de la tabla de anuncio de las comisiones citadas. También está acá, en la letra B.
Las dos entonces. Sí, las dos Ya, también. muy bien. ¿Qué más? Ya, después... Quedan dos. Van quedando dos. 39... 39 reemplaza en el artículo 292 la oración de balotas blancas para expresar la afirmativa, negras para la negativa y azules para la abstención, las cuales se depositarán por los diputados en la urna preparada al efecto por el vocablo electrónico. Página 13. Página 3. Que tiene que ver con el mismo tema en el fondo también. Página 13 al artículo 292. También queda pendiente. Sí, Ya, muy bien. Pero la misma Y la última es la página 8. página 8. La que viene es la Sí, Perfecto. sí, eso después de esto vemos el tema de las balotas. Y nos queda una, señor presidente. El Página 8. numeral Vale, 40. ¿queda otra más? Numeral Página 40. 8, la última. El número 40, página 8, modifica el artículo 297 de la siguiente forma: elimínese en el inciso tercero la frase o balotas, elimínese en el inciso cuarto la frase de balotas o él, y eso sería. ¿Eso es todo? Sí, también tiene que ir con las balotas. Muy bien. Ya, ahora la pregunta es, si no, la pregunta, no sé, antes de preguntar sobre todo el resto, la pregunta es, ¿alguien de los honorables tiene alguna otra observación para que aprobemos en conjunto todo lo demás? Estamos en el capítulo en adecuaciones. Sí, no, todo. Es todo. Es todo. Es todo el segundo informe. Salvo Lo que discutimos ya cuando nosotros éramos parte, ¿te acuerdas cuando éramos parte nosotros éramos parte de la comisión de... Pero hay algo que quiere... No, sí, eso, es decir, honorable. A ver, diputado Golo. No, si lo vimos todo. Sí, diputado Golo. Presidente, si es que yo tengo entendido que también estamos citados mañana para ver esto. También, sí. Entonces yo preferiría que si vamos a votar, uno venía preparado quizás para la discusión, más que para la votación de todos los artículos, pudiésemos votar mañana y... Muy bien. Para hacerlo más rápido, digo, para hacerlo más rápido. Ahora no estoy en condiciones de poder decirle a todo el resto, ok. Muchas gracias. Ya, muy bien. Honorables, hay una propuesta del diputado Coloma de que votemos mañana y podemos discutir, si ustedes quieren, el tema de las balotas que lo ha planteado el secretario general. ¿Ah? No. Es decir, la adecuación está, la adecuación es la digital, están de acuerdo, comité parlamentario, elección integrada de la intención de la mesa. Ya le sacamos el tema de la vicepresidencia, las comisiones, cantidad y forma de integración, ya también lo discutimos, quedó tal cual, fue producto de negociación política. Es decir, todo lo que está acá ya es materia de amplia discusión. No sé, todo esto lo discutimos mayormente, ¿no? Que tú estuviste... Sí, diputado Soto, que formó parte también de la subcomisión y presidió la comisión. Sí. Yo me atrevería a sugerir de que fuéramos capítulo por capítulo. Yo sé que es un poco más largo, más tedioso, pero da más tranquilidad a los parlamentarios. Los que venimos del periodo anterior no tenemos tanto problema porque los conocimos, los debatimos. Pero hay varios acá que no estuvieron en el debate y para los cuales es todo una novedad y puede ser sorpresa. Y yo no quisiera que después que lo aprobáramos globalmente aparecieran objeciones con posterioridad. Ahora, si uno pasa revista a los capítulos, por lo menos los 3 primeros son muy fáciles de aprobar porque son simples concordancias, adecuaciones, temas de transformar lo análogo en digital, pero vale la pena que los diputados le den una revisión por encima, al menos. Y yo creo que ese es un buen procedimiento que da seguridad y tranquilidad a todos. Ya. Capítulo. Eso quiere decir, bueno, en las adecuaciones, voy a tratar de hacerlo más breve. Sí, eliminamos las peticiones del número 3, estoy hablando en el artículo 19, peticiones, solicitudes memoriales que se dirijan a la Cámara, a las subcomisiones, en conformidad al artículo 19, número 14 de la Constitución Política de la República, porque eso no tiene sentido, alguno está absolutamente desfasado en lo que es la práctica actual. En el caso del artículo, el número 10, el artículo 16, dice el carácter secreto reservado será indefinido tratándose los actos o documentos a que se refiere el inciso tercero del artículo 22 de la ley número 20.285 sobre acceso a la información pública, porque la ley lo establece que es secreto en esa forma, por lo tanto el reglamento
no tenía mucho sentido. El artículo 25 lo que hacía era que establecía las frases entre paréntesis. El reglamento, si ustedes lo ven, tiene algunas frases entre paréntesis que no son parte del reglamento y que eran meramente ilustrativas, que corresponden a prácticas que habían anteriores a 1973 en que le iban colocando en el reglamento algún tipo de indicación a qué correspondía las demás cosas. Hoy día ha cambiado eso y lo hacemos por concordancia numérica y no por materia, porque además si yo le pongo entre paréntesis no sé, clausura del debate, nadie se va a poder ubicar hoy día porque la geografía del reglamento es bastante compleja. Entonces es más fácil decir, salvo el artículo 25, y todos van a ir a ver el artículo 25. Por eso se eliminan esas frases. Luego está el reemplazo, ¿no es cierto?, de la cuenta que el presidente de la República tiene que hacer. Estoy en la del 21 de mayo al 1 de junio. En el caso del artículo 55 del reglamento, me voy a apoyar en mi reglamento, que es que reemplaza, ¿no es cierto?, en el número 21 del artículo 56, al término de cada periodo de sesiones, se refiere a la cuenta pública del presidente de la Cámara, porque ahora está previsto en la Constitución Política de la República. Entonces lo que estamos diciendo es que en vez de que sea al cada periodo de sesiones, que no es así, se hace al término del puesto en la Constitución Política de la República, ¿no es cierto? En el caso del artículo 70, también hay una adecuación relativa con el tema de las sesiones, porque se refiere a las sesiones secretas. Entonces dice, serán sesiones secretas, y acá le está agregando aquellas que... ¿Cuándo se pueden hacer? En los casos previstos en el artículo 8 de la Constitución Política de la República. Es decir, lo que estamos diciendo, pueden haber sesiones secretas solamente en el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, que son los casos, las 4 consideradas, y no lo bien de que él lo pida. De sala, y hacemos también, entiendo, la adecuación en la comisión. En el caso del número 32, que se refiere al inciso primero del artículo 88, la frase decía, queda estrictamente prohibido, bastaba decir queda prohibido, es decir, era muy estricto, era muy prohibido, claro, 2 veces prohibido. En el artículo 108... Era para asegurarse que estaba prohibido. Se refiere, el artículo 108 es cómo ordenamos las tablas. Nosotros los comités, la Secretaría lleva las tablas ordenadas por el orden que los proyectos tienen en la fecha que se dan cuenta, en las urgencias y en el estado de tramitación de cada una de ellas. Y el 108 lo que dice, servirá para la tabla de las sesiones generales, será formada por la mesa, la unidad, el comité que podrán modificarla en el mismo modo, ¿no es cierto? Y aquí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en el inciso primero, es integrar entre la palabra forma y por semanalmente, es decir, que esto lo hacemos semanalmente, ¿no? Para que no se piense que lo hacemos una vez al mes, sino que todas las semanas. Muy bien. Luego, dice, la mesa formulará una propuesta que servirá de base para su formulación. ¿Por qué? Porque a veces la mesa no necesariamente respeta el 109, y ahí pedimos, por eso que requerimos el acuerdo de los comités, la unanimidad de los comités para fijar una tabla de la semana, cosa de no tener dificultades. Si no hay acuerdo, tenemos que ir a la regulación que tiene el artículo 109 del reglamento, que dice primero las acusaciones constitucionales, después los proyectos de presupuesto, discusión inmediata, suma urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, cuando no hay acuerdo entre los comités de cómo fijar la tabla de la semana, lo que hacemos es establecerla conforme al reglamento. El inciso segundo dice, agrega, reemplaza el inciso segundo del artículo 108, que dice hoy día, ¿no es cierto?, las indicaciones para alterar la tabla cuando procedan deberán ser formuladas en los incidentes por 2 jefes de comité. Eso yo creo que no opera desde el año 1973. Yo no lo he visto nunca en los 28 años que llevamos funcionando en el Congreso. Entonces, ¿qué le cambiamos? Si con tal fin, es decir, para que los comités puedan decidir, la Secretaría elaborará una propuesta de tabla semanal para la consideración de la mesa. Nosotros los días lunes nos juntamos con la mesa, le hacemos una propuesta conforme a las urgencias previstas, que a veces el gobierno tiene a bien comunicarnos que va a colocar algunos proyectos, y hacemos una coordinación de cuál es la tabla semanal. Esa es la idea del artículo de la letra B del número 38. En el caso del artículo 109, intercala las expresiones previstas en él y el artículo anterior por el inciso primero del artículo anterior, porque se establece cómo se forma la tabla. Dice, de no producirse la situación prevista en el artículo anterior, en vez de eso, lo hacemos referencia específica a cuál es la situación prevista, que es
que la tabla se ponen de acuerdo, la mesa con la unanimidad de los jefes de comité. Si no se da esa circunstancia, entonces opera el 109, El 109, porque muy bien. es ambigua la redacción del artículo 109. Luego está, ¿no es cierto?, el que reemplaza los numerales 6 y 7 del artículo 109. Yo le voy a recordar lo que dice así: los proyectos que propongan las comisiones mixtas de diputados y senadores, los asuntos devueltos con observaciones por el presidente de la República, y los proyectos que propongan las comisiones mixtas de diputados y senadores. Lo que hace en este caso es seguir el orden de los proyectos, pero yo creo que aquí cometimos un error, porque en realidad deberían ser, es decir, aquí lo que está pensado es cuál es el proyecto que está más cerca de salir, y en el reglamento erróneamente ponen primero los proyectos mixtas y después las observaciones del presidente de la República, en circunstancias que en la tramitación legislativa, el último trámite, algunos ya estiman que ya no es parte digamos, de la aprobación primogénita del Congreso, sino que es más bien secundaria, porque ya son las observaciones que el presidente le hizo a un proyecto aprobado por el Congreso. Lo lógico es que el Congreso eso lo despache antes que las comisiones mixtas que todavía estaban en el trámite legislativo. Es de un orden lógico los números 6 y 7 propuestos por en este caso para el artículo 109. Luego en el 51, en el artículo 152, dice: en el caso de la votación nominal o las elecciones después de cierta expresión, dice, sustituyen el inciso primero del artículo 152. Me voy al artículo 152. El artículo 152 dice: después de tomados los votos de todos los diputados presentes o recogidas las cédulas o balotas, esto es suponiendo que no vayamos a eliminar las balotas, ¿no es cierto?, y antes de comenzar el escrutinio, el secretario preguntará en voz alta a la sala en 2 oportunidades seguidas si algún diputado no ha emitido su voto. Hecho esto, el presidente declarará finalizado el acto mediante las siguientes palabras: terminada la votación. Lo que estamos haciendo que este llamado que hace el secretario solo es en la votación nominal, porque les voy a recordar, hacemos votación nominal cuando en las elecciones de mesa, y ustedes habían visto que el secretario general, me ha tocado a mí en algunas oportunidades, ¿no es cierto?, pregunto, algún señor diputado no ha manifestado su voto, pero en las votaciones normales, en las económicas, es la presidenta la que pregunta: ¿votaron todos los señores diputados? ¿Votaron todos los señores diputados? Entonces lo que estamos corrigiendo con esto es que esta norma solo se aplica en las votaciones nominales. Es una aclaratoria. Luego, en el artículo 157, agregamos en el cómputo de los votos a los diputados que están inhabilitados. Dice: en las votaciones se dejará testimonio del número de votos afirmativos, negativos y abstenciones, y no se admitirán, ¿no es cierto?, votos condicionales ni su delegación. Lo que pasa es que no están los inhabilitados, y hoy día la ley establece que hay inhabilidades para votar, ¿no es cierto?, y es de natural ocurrencia en la Cámara que los diputados dicen: en virtud del artículo 5B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, estoy inhabilitado. Estamos dejando la constancia que se va a dejar en las actas oficiales de la Cámara y en el registro de votaciones las inhabilidades de los parlamentarios. Hay un botoncito azul, además, que ustedes han visto en la sala de sesiones, que se supone que uno puede votar para marcarse la inhabilitación. No lo tenemos hoy día vigente, pero podríamos hacerlo funcionar. En el artículo 160 queremos reemplazar, ¿no es cierto?, la frase: entregar al jefe de comité que lo solicite hasta 4 días después de una sesión una copia del resultado de cualquier votación practicada en ella, por publicar en el sitio web institucional, además tardar 1 hora del término de la sesión, el resultado de cualquier votación practicada. Esto lo que hace es recoger la práctica de hoy día. Es decir, es muy raro, de repente, en votaciones muy conflictivas, se da el caso que los diputados van a pedir la hojita. Pero hoy día es tan instantáneo que mientras estamos entregando la copia de la hojita ya está publicado en la página web. Hemos tomado 1 hora de máximo para poder tener la votación, pero hoy día es muy pocas las hojitas antiguamente se pedía porque no se publicaban las votaciones en la página web, hoy día se publican todas, y por lo tanto el sentido de esto es hacerlo a como está en el día de hoy. En el artículo 77, en el artículo 244, esto ya estamos en el trabajo en comisiones, hay una serie de funciones del presidente, y lo que le estamos eliminando es la firma
de las actas de las comisiones, porque esa la está firmando el secretario de cada comisión desde hace bastante tiempo y estamos llevando, para no incumplir la norma reglamentaria, la práctica a el derecho escrito. En el artículo 79 está el artículo 250, que lo que hace es recoger la norma de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Les recuerdo que en virtud del artículo 8º, ¿no es cierto?, las sesiones son, la pregunta que me hacía don Jorge Alessandri en este minuto, es el artículo 250 en el inciso primero. No, pero que hay, cambió de capítulo. No. Vaya a ser el artículo 283. Sí, es que yo estoy siguiendo el informe de la... Claro, está en el segundo informe. pero es más fácil porque como me pidieron todos, era, no sé. ¿Ya? Vuelvo entonces. Pero estoy en adecuaciones todavía, ¿no? Claro, que tú tienes más adecuaciones que las que aparecen acá. Sí, que son la adecuación al artículo 250 es relativa a la ley orgánica. Dice, las sesiones serán secretas cuando así lo acuerde la comisión por los 2/3 de sus integrantes, lo que hace es copiar la ley orgánica. ¿Me siguen o no? Sí, sí, claro. Está viendo el reglamento y vamos en la modificación 283, número 88. Ya, es que yo me fui por el... sí, yo me fui por el informe. El 283 es la tesorería, hoy día no existe. Se llama Dirección de Finanzas. Ahora me paso al... No, todavía no. Ya, el 90 es el artículo 290, dice en el siguiente sentido, el 290, les recuerdo... También los diputados eran habilitados el primero. Sí, el artículo 290 también es en las votaciones se deja testimonio el número de votos afirmativo, negativo. Estamos hablando de comisiones, acuérdense que tenemos que el libro de comisiones repite hoy día el libro de sala, es decir, no es como hasta el 73 que había era un solo libro que tenía las reglas generales y después había normas específicas para comisiones. Ahora se repitió a partir del 90 y por lo tanto tenemos que hacer la adecuación que hicimos para sala respecto de lo inhabilitado, también lo hacemos para el caso de las comisiones. Tratándose de votaciones en particular, le agregamos la votación particular se efectuará de manera económica. Hay muchas comisiones que tienen, particularmente estas y otras, que ya tienen el sistema electrónico de votación, que es el sistema que llamamos económico o que se hacía antiguamente de mano alzada, donde siempre está quedando el testimonio. La diferencia que hay entre las nominativas y las económicas es que en las nominativas se puede fundamentar el voto al minuto de la votación. Ahora, hay muchas comisiones por acuerdos de procedimiento interno, se dan 1 o 2 minutos para la votación nominativa, es decir, una económica, yo diría una económica con discurso. Es decir, los diputados se pueden votar que no, pero en algunas comisiones que ya están aplicando los sistemas electrónicos de votación, están haciéndolo, particularmente en esta comisión, como ustedes lo saben, lo están haciendo por el sistema electrónico. Esperamos que esté pronto todo establecido. Me salto el de las balotas porque está la objeción de Renovación Nacional. Después, en el 299 se habla de las sesiones de las comisiones, los documentos, las actas, los debates y las votaciones públicas. Sin embargo, cuando la publicidad de alguna de ellas nos está afectar el debido cumplimiento de las funciones, los derechos de las personas, etcétera, etcétera, con el voto favorable de los 2/3 de los diputados presentes, dice acá, y en realidad lo que estamos llevando es a la ley habla de los integrantes, es decir, de 13, 2/3 y no de los presentes, que sería un quórum menor. Estamos adecuando a la ley. 299. En el 309, relativo a la petición de antecedentes y solicitudes de información, claro, se elimina el artículo, en el inciso segundo, la frase en el diario O, porque ya no se publica en el diario nada, sino que es en el boletín de sesiones correspondiente. Y ahí terminamos adecuación. Queda uno, el de la Comisión de Ética, porque llevamos el nombre correcto de la Comisión de Ética, Transparencia y Procedimientos Especiales, porque en los procedimientos especiales hay una serie de cosas relativas a nombramientos y todo lo demás que son propios de ese nuevo libro. Ahora, sí. Si puede el secretario general ser un poco más específico respecto de los procedimientos especiales a que se le está incorporando. Es que los procedimientos es que son, mire, la Comisión de Ética tiene varios procedimientos especiales que
me voy a permitir una licencia, que por un error que estamos cometiendo tanto en el Senado como en la Cámara, le hemos incorporado a las comisiones de ética cuestiones que no son propias de la ética. Es decir, la Comisión de Ética tiene que autorizar la contratación de parientes, la Comisión de Ética tiene que ver las faltas a las asignaciones parlamentarias, etcétera. Entonces, todo eso son procedimientos especiales más allá de las faltas a las sanciones de la ética. Entonces, queremos hacer diferencia que en la Comisión de Ética hay cuestiones que son propias de la ética parlamentaria y tiene otras competencias que son procedimientos especiales que la ley le ha establecido. Eso es, señor diputado. Vaya, estimados, miren, yo sé que el diputado Coloma pidió que votáramos mañana después de una mayor discusión, pero ¿está qué? ¿Podemos votar esto, cierto? Sí, sería adecuaciones. La adecuación estaríamos listos y la votamos al tiro. ¿Están todos de acuerdo? Aprobamos entonces todo lo que dice en relación con las adecuaciones, ¿ya? Salvo las balotas que después entraremos después de esto. Eso es importante, hay que discutir las balotas. Ya, ahora vamos a la digitalización. Sí, sí, pero estas son raras porque son azules, blancas y negras. Antes era fácil, ahora para complicarnos a los daltónicos les pusieron botón amarillo, rojo. Es que esa es la idea. Blanca, azul. Claro, no pueden ser parlamentarios los daltónicos. Ya, secretario general. Por eso firme el proyecto. Señor diputado, en el caso de la digitalización y las nuevas tecnologías, la Cámara, la Cámara de Diputados de Chile, yo diría que el esfuerzo de muchas presidencias de todos los signos y parlamentarios de todos los signos ha hecho un tremendo esfuerzo de ser, y yo lo digo con mucha satisfacción, una de las cámaras bastante pioneras en lo que es la digitalización y la falta de papeles. No, tenemos un tremendo esfuerzo que hacer todavía en comisiones porque, como ustedes verán, es distinto trabajar en estos formatos donde yo puedo escribir perfectamente bien al papel que se está usando y que se gasta. Es decir, es mucho más fácil trabajar en un comparado y esa es la tarea de este cuadrienio, lograr tener mayor tecnología. Pero básicamente, y esto es muy breve, lo que estamos tratando de introducir es la firma electrónica, es decir, que los diputados en cualquier parte de Chile puedan firmar documentos y que esos documentos tengan validez. Yo lo que voy a decir no quiero que se malinterprete, pero muchas veces cuesta identificar la firma de los señores diputados en ciertos documentos que nos llegan y la verdad que es muy complejo cuestionarlas, porque ustedes comprenderán que Sí, es que no quiero. Claro, claro, exacto. Firman con la izquierda y eso complica la situación, porque estos son actos tienen dos naturalezas que son muy complejos. Uno, que la mayoría son instrumentos públicos y además tienen una serie de efectos jurídicos. Es decir, no es llegar una indicación, firmarla por cualquier persona, sino que tiene que ser por los parlamentarios. Yo creo que tenemos que llegar a la firma electrónica. Ustedes ya lo hacen con sus declaraciones de candidatura, ¿no es cierto? Lo hacen con la declaración de patrimonio y por lo tanto llegar a la firma electrónica avanzada que es una cosa que está ya en boga. No, esa es una vieja tradición de los diputados, ya es una mala costumbre. Solo el ganado se marca. Solo el ganado se marca. No le vamos a poner más el número solo por No, pero yo creo que la firma. Yo me acuerdo cuando yo era ayudante del secretario general, el primer deber. No, breve. El primer deber del ayudante del secretario general era reconocer la firma de los diputados. Eran 120, hoy día es más complicado. Y lo que estamos tratando de hacer en el numeral 2 es que, ¿no es cierto?, en la presentación de todo tipo de escritos a la Cámara, ¿no es cierto?, se hagan a través de firma, lo lógico es que lo puedan hacer con la firma de uno más diputados, según corresponda, y también se admita la presentación mediante firma electrónica avanzada. Es decir, no estamos excluyendo la firma habitual todavía, pero sí estamos dando un paso para que a través de acuerdos de los comités parlamentarios podamos ir avanzando
en que la firma electrónica sea. Les quiero decir como dato que con el gobierno de Chile, en la presidencia primera de don Sebastián Piñera, hicimos un tremendo avance en materia de firma electrónica y fijar los parámetros de ello. No lo pudimos concluir, trabajamos en el gobierno de la señora Bachelet también con ello y los primeros mensajes se enviaron en el gobierno de la presidenta Bachelet ya con firma electrónica avanzada. Y esperamos ahora, en acuerdos que tenemos con la SECPRES, de que a partir de una fecha a convenir, todos los mensajes del Ejecutivo lleguen con firma electrónica avanzada. Sí, presidente, es que por aplicar el principio de economía procesal, yo quisiera proponer que, por ejemplo, en este mismo artículo, solo a modo de ejemplo, la modificación es obvia, es decir, no hay mucho que debatir, porque hoy día dice con la firma de un diputado, lo sustantivo es que con la firma de uno o más diputados. Y cuando esté habilitada la firma electrónica, se podrá firmar electrónicamente, pero eso ni siquiera todavía está habilitado. Yo quisiera pedir que pudiéramos ir votando estos artículos respecto a los cuales no hay contradicción y vamos despejando camino más rápido. Sí, no, claro. Si la adecuación Sí. está aprobada. Pero ahora estamos en el capítulo siguiente. Pero lo podemos ir despachando de uno. Claro. El primero de adecuación está despachado, falta el segundo de digitalización. Y eso en nueva tecnología. ¿Hay alguien que esté, bueno, ya hay observaciones de parte de... No, estamos de acuerdo con que fuéramos votando lo que no hay mayor inconveniente. No hay mayor inconveniente. ¿Están de acuerdo? Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Votamos entonces todo esto? Ya, aprobado. Entonces, pasemos al otro, entonces, comité parlamentario. Otro capítulo que tiene... Sí, te fuiste de comparado. ¿Qué prefieren? ¿Comité inmediatamente o tiempo y uso de la palabra? No, pero uso la palabra, sí. Vamos a la página 28, vamos al uso de la palabra, que es algo que necesitamos resolver luego. Sí, está bien, secretario general, siga nomás. Señor diputado, en virtud del tiempo, decir nada más que ustedes se han dado cuenta que con 155 diputados, obviamente no pueden seguir con los discursos extensos que teníamos en la legislatura anterior. Página 28. Y lo que se hace en este capítulo es, por un lado, reducir los tiempos del debate, y por el otro lado, aumentar el orden del día de las sesiones para poder tener más tiempo que los diputados puedan hablar. Hoy día la sesión dura 2 horas y la llevamos a 2 horas y media, 250 minutos, 240 minutos, no me acuerdo exactamente de este minuto, con lo cual estiramos la sesión en el tema del debate un poco más, para que puedan hablar más diputados. Básicamente, en este está la modificación al artículo 33, que es una cosa muy, yo no sé si esa la sacaron o no la veo, que es que a la tramitación, a la solicitud de guardar minutos de silencio, se le da la misma tramitación que a los homenajes, es decir, que tiene que pedirse antes, qué sé yo. ¿Esa se cambió? Ya. En el caso del artículo, creo que el primero es de las sesiones especiales, las llevamos de 90 minutos a 60 minutos. Hoy, las sesiones especiales hasta el principio de la legislatura, estoy en el artículo 76. El motivo es porque desde la legislatura anterior descubrimos que no tenía mucho sentido ampliar esta discusión en sesiones que realmente a veces era muy... los discursos se repetían, es decir, se hablaba de un tema específico y se alargaba en 30 minutos, se perjudicaba el trabajo de las comisiones. ¿El por qué? Es porque resulta que en el fondo estamos haciendo las sesiones especiales por un acuerdo de comité en una franja que va de las 4:30 a las 6. Y en realidad tenemos dos problemas. Uno de apreciación pública, porque generalmente cuando se nos critica que la sala está vacía es cuando son las sesiones
especiales de esta, donde Sí. los diputados no es que estén en sus oficinas, sino que están trabajando en las comisiones, y el otro tema era que era en los incidentes, ¿no es cierto? Y lo que se quiere acá es concentrar la actividad, porque además nunca duran 60 minutos, están los 15 minutos previos ¿no es cierto?, del comité que pide la sesión, y por el otro lado está el tiempo que hablen los ministros y demás invitados, que no se computa en los 60 minutos. Estamos hablando de sesiones que igual están durando entre 1 hora y media, 1 hora, 2 horas de sesión, y lo cual genera una complicación mayor. El original del reglamento, el vigente, dice que esas sesiones deben además realizarse después de las 19:30 horas, pero por un acuerdo de los comités que estuvo vigente hasta el 11 de marzo de este año, esas sesiones se cambiaron para las 4:30. Hoy día una sesión especial, salvo que se adopte un acuerdo que establece el artículo 76, deberían ser a las 19:30 horas. Dice, cuando se pidan para días de cada semana destinados por la Cámara para el trabajo de comisiones, es decir, martes o miércoles, no se pueden citar, en principio, salvo que se citen para después de las 19:30 horas o para un horario anterior si la petición cuenta con el respaldo de los 2/3 de los jefes de los comités parlamentarios. Ustedes comprenderán que hoy día tenemos, no sé, 26 jefes de comités parlamentarios, conseguir 2/3, si no tenemos un acuerdo de comité para resolver esto va a ser imposible. Y lo que está haciendo esto es, haciéndolo más pequeño, la sesión especial de 90 a 60 minutos como la veníamos haciendo en el periodo anterior. Sí, y vamos a tener que tener un acuerdo de comité para ver si la podemos hacer más temprano, porque si no las sesiones especiales vamos a tener que hacerla a las 7:30 de la tarde. Yo les recuerdo qué motivó esto, es que al final hacíamos sesión especial ya no por un tema nacional, que es lo que le corresponde a la Cámara, sino que hacíamos por un tema muy local, de repente, por no sé, porque es una cosa muy distrital, y se formaba sesión especial, se citaban a personas que no eran ni siquiera ministros de Estado, y al final entorpecíamos la labor legislativa por temas que más bien eran de interés de algunos pocos. Entonces, perdón, presidente. Sí, sí. Entonces la proposición es de retrotraer a las 19:30. No, es que eso no está modificado. Aquí lo que está haciendo es que a las 19:30 y debería durar 1 hora de discusión del debate parlamentario, más los 15 minutos más. Ahora, si vamos a volver a las 16:30, eso requiere un acuerdo de los comités, y eso no se ha conversado todavía en los comités Eso es lo parlamentarios. que... 19:30. Sí. Sí, diputado. Porque yo les recuerdo que hay dos cosas. Uno es la práctica de los comités parlamentarios de establecer acuerdos que duran el periodo parlamentario completo. Y en el 2015 se hizo un acuerdo hasta que duró hasta el 11 de marzo del 2017 para que esto se alterara, y después se llevó a la sala y la sala lo ratificó por unanimidad. Para hacer algo parecido, porque dura un tiempo, es decir, aquí siempre la forma de obviar la modificación reglamentaria es haciendo un acuerdo unánime de la sala con un tiempo determinado, y ese tiempo determinado es el 11 de marzo. Yo creo que no debería ser, yo creo que debería ser el acuerdo puntual y después tomarse otro acuerdo puntual, pero ahí entra para la sesión determinada. Para la sesión determinada. Pero esto es una práctica que no corresponde a la Secretaría, es decir, le corresponde al mejor uso de los comités parlamentarios. Pero deje también a la política actuar un poquito. Es decir, no, yo siempre dejo que la política actúe, porque es la que corresponde que actúe. Sí. Diputado. Sí. ¿No hay alguna fórmula para que no nos llenemos de sesiones? Que yo recuerdo que sobre todo en los últimos pedidos, que cuando se acercan las elecciones tenemos comisiones todas las semanas especiales, de poner un criterio que sean comisiones de carácter nacional, y dejemos los caracteres especiales a que se invita al ministro, porque tiene que ocurrir el ministro, en fin, que vaya a la comisión respectiva, pero no podemos fijar en el reglamento un criterio. Pero ¿cuál es la propuesta de la Secretaría? Es el mismo secretario el que hace la denuncia. La Secretaría cree que ya no es un tema horario, estoy hablando de un tema de contenido, para que no nos llenemos, para que no pase lo que la misma Secretaría está diciendo, que nos llenemos de sesiones especiales por temas que son de interés de 3 parlamentarios. Señor diputado, es que mantener los horarios a las 19:30, porque eso ya es, a pesar de que las sesiones
debate en el Parlamento inglés, por ejemplo, son a las 12 de la noche. Entonces, tampoco es práctica parlamentaria de sesiones tarde. Lo que pasa es que este Congreso, con el curso de los años, Senado y Cámara, han ido un poco tratando, bueno, por muchas razones que no viene el caso de discutir acá, han ido adelantando su horario de funcionamiento, pero hasta los años 90 era muy habitual que el Congreso sesionara en la noche, citaban sesión especial en la noche, y ni le digo el 73 para atrás, era casi normal. Lo que ha cambiado las prácticas en esto ha sido el hecho que estamos en Valparaíso, ¿no? Porque la vida a los parlamentarios de la región metropolitana. claro, pareciera ser que esa es una forma. Porque si estuviéramos en Santiago, lo más probable es que tendríamos sesión en la noche, que era muy normal y era muy folclórica. Eso es el primer punto. Ahora, yo creo que hay dos cosas. Uno, que sean temas de relevancia nacional, y lo segundo, mantener el horario. Y la otra cosa, que fue un muy buen acuerdo, era que permitíamos una semanal, y que la íbamos alternando los martes y los miércoles, cosa de no perjudicar las sesiones de las comisiones del mismo día, porque si no todos van a pedir el martes, y eso yo creo que sería una buena idea introducirlo en el reglamento. Pero eso ya compete a lo que ustedes pueden hacer sobre este particular. Me voy al artículo 85. Este es importante porque en el artículo 85 se refiere a los tiempos que los diputados tienen en el uso de la palabra en cada uno de los trámites reglamentarios. Les recuerdo que hoy día lo que hay son el debate en general en particular, ¿no es cierto? Lo estamos rebajando hoy día de 10 y 5 a 5, claro. Es decir, la idea es que en el caso de la discusión general, el primero y el segundo discurso, el primero dure 5 minutos y el segundo también duren 5 minutos. Es decir, durarán 5 minutos cada uno, es decir, 10 minutos. Es decir, el máximo que un diputado va a poder hablar en general son 10 minutos. 10 minutos. Claro. Y cuando se trate de la discusión particular, va a ser de 3 minutos. Ahora, les recuerdo que la Cámara ha tenido dos formas de discutir en particular, la correcta y la incorrecta. La correcta es que se haga una minuta y que se hable por los artículos que tienen modificación. El Comité de Renovación Nacional, que le gusta todos los temas reglamentarios, en este reglamento, en la última discusión pidió discusión particular por artículo. Y por lo tanto, nosotros entendimos que se podía hacer, que no se había pedido, pero que se podía hacer. Ahora, toda la discusión que vayamos a hacer en el futuro va a tener que ser por artículo. Es decir, voy a poner un ejemplo. Entendemos. Todo lo que no se modifique en un proyecto solo se va a votar, no se va a discutir. Si no tiene indicaciones presentadas, a partir de ahora se va a tener que solamente votar, porque hay artículos que se discuten y votan y hay otros que solo se votan. ¿Cuáles se votan? Los que se piden, los que no han sido objeto de indicación en la comisión o modificación, y los que no han sido votación separada. Esos solo se votan. ¿Y cuáles se discuten? Aquellos que hayan sufrido modificación en el segundo informe, nada más, o tengan una renovación de indicación separada. Yo lo digo en esta comisión para que cuando en la sala después los diputados les demos la palabra en relación al artículo segundo de un proyecto, tercero de un proyecto, no se pierdan y estén diciendo, ¿pero cómo? Y creo que es bueno volver a lo que dice el reglamento. Me alegro que la Renovación Nacional lo haya hecho, que nadie se había traído antes, porque al final, si ustedes miran el debate, estábamos haciendo discusión general 2 veces, en la discusión general y en la discusión particular. Y la lógica es, para la historia fidedigna de la ley, que todavía sigue siendo norma de interpretación, es que los diputados puedan decir en la discusión particular lo que realmente sea relevante. Además, cobra un segundo sentido, presidente, si me permite extenderme. Sin duda. Es que la Cámara hace, a diferencia del Senado, discusión general y particular en el primer informe también. Y por lo tanto, el trabajo de las comisiones, que es bastante más rico que en la otra Cámara, a mi juicio, es relevante tener, porque ya la discusión se hizo en el primer informe. Y por lo tanto, el segundo trámite reglamentario, salvo casos muy excepcionales, en la Cámara es más rápido que en el Senado. Entonces, eso deberíamos mantenerlo como norma y deberíamos aplicarlo al futuro. Luego, hay ¿no es cierto?, una norma que no corre, que es la aplicación a los ministros de Estado, porque no corresponde, ¿no es cierto?, hay que eliminarla. ¿Por qué? Sí, ¿por qué?
porque los ministros de Estado, porque la verdad que desafortunadamente o afortunadamente para la Cámara, no sé cómo decirlo, los ministros de Estado, la regulación del uso de la palabra está en la Constitución y por lo tanto la ley, ni la ley orgánica ni el reglamento pueden constituir fuente del derecho para este efecto, porque la fuente de la regulación de los ministros en su participación en el Congreso está regulada por el artículo 38 de la Constitución, si mi memoria no me falla, y dicen que los ministros pueden participar en la discusión sin derecho a voto y que lo pueden rectificar conceptos durante la votación. Ojo, que eso es muy importante, que los ministros pueden rectificar conceptos durante la votación. Nosotros entendemos que eso se refiere a las votaciones nominativas, pero la Cámara le ha permitido en algunos casos a los ministros hacer pequeñas rectificaciones durante el curso de una votación. A la Cámara le complica rectificaciones durante la votación, porque hace que los diputados se pierdan las votaciones, que ya son crípticas porque estamos votando el numeral B de la letra segunda, no sé, y además que se hagan observaciones es complejo, por eso que los presidentes nunca permiten el uso de la palabra y dicen estamos en votación, señor diputado. 37, me equivoqué en el artículo 37. Y por lo tanto, por eso compartimos el criterio de Renovación Nacional de que no deberíamos limitar el uso. Eso no importa que los ministros quedan sometidos a las faltas al orden. Y el presidente, si un ministro se comete un exabrupto, lo que hace es que le llamará al orden y, bueno, no podemos aplicarle multas, pero sí podemos comunicarle al presidente de la República que un ministro de Estado ha cometido un exabrupto durante la sala de sesiones y él verá si es causal de remoción o de tirada de oreja o lo que fuera, cuando se falta a la deferencia debida. Eso básicamente, y la otra cosa que... Espere un poquito, secretario general. Perdón, ¿tiene alguna observación sobre que lo veo ahí mascando algo? La Constitución, tome la palabra. Sí. Muchas gracias, señor presidente. A propósito de la observación que hace Renovación Nacional, hay cuestiones que uno puede resolver a propósito de un acuerdo, y si acaso es bueno o no es bueno que los ministros tengan o no esa limitación, y otra cuestión es afirmar que por razones legales o constitucionales haya que adoptar una decisión en uno u otro sentido. El señor secretario ha hecho un punto, pero lo que de la lectura del artículo 37, en concordancia con el 56, claro, los ministros tienen derecho a usar la palabra, no pueden votar, pueden rectificar conceptos, pero claro, ahí son ustedes soberanos para determinar si a propósito de esa lectura se puede hacer esta interpretación o no. A eso es lo que apunto. La Constitución no dice que no se pueda limitar. En buena cuenta la Constitución deja abierto eso a la polémica reglamentaria. Perdón. A ver. Que hay lo que pasa es lo siguiente, lo que dice textual el artículo, los ministros podrán, cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, sin derecho a voto, etcétera. Pero yo entiendo que lo que el secretario nos quiere decir es que la regulación de ese derecho no se violenta la norma constitucional si se establece en el reglamento el mecanismo a través del cual el ministro hace ejercicio de ese derecho. A ver, ya, diputado Paulsen. Yo creo que sí se podría violentar si llegamos a limitar la posibilidad de que el ministro estime conveniente de que su intervención para poder aclarar el punto se vea limitada por los 10 minutos que le quieren imponer. Por tanto, el ministro podría hablar si al minuto 10 el ministro establece que aún le faltan 5 o 10 minutos para poder aclarar los puntos que los diputados lo han interpelado o que él crea necesario poder aclarar. No, le vamos a limitado esa posibilidad. Entonces hoy día ahí estaríamos pasando a llevar la Constitución. Entonces, el punto que nosotros hacemos es que quizás el tiempo al cual estamos limitando al ministro en hablar podría privarle una posibilidad que hoy día le otorga la Constitución. Gracias, diputado Paulsen. Pero yo entiendo que lo que dice el diputado Zaffirio es que ese derecho puede ser ilimitado, eso tú dices, ¿no? No, perdón.
No, lo que digo es que una norma o una norma de la ley orgánica podría perfectamente, sin violar la norma del artículo 37 de la Constitución, normar, valga la redundancia, o regular ese derecho. Porque si no, ni siquiera tendríamos la facultad de fijar un tiempo de duración de las sesiones. Porque, o sea, los ejemplos extremos suelen ser aclaradores, digamos, pero ¿qué pasa si nombran al ministro Campo? Lo tenemos 3 horas hablando. Entonces, ninguna regulación del tiempo máximo de duración de las sesiones va a ser aplicable, porque vamos a tener ministros que les gusta escucharse y van a hablar eternamente. Era solo un mal ejemplo. Bueno, veamos. Diputada, secretario, démosle la palabra a los diputados. Diputada Núñez, diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Presidente, es que, escuchando al secretario de la Cámara y al secretario, ¿cierto?, bueno, de la comisión, yo me inclino más por el secretario de la Cámara, en el sentido de que no es tan obvio, porque si estoy de acuerdo también lo voy a decir, pero en esta pasada lo que no entiendo es que si no está en la Constitución, ¿por qué, si la propia Constitución no lo establece, vamos a venir nosotros a transgredirlo? Si la Constitución quiere establecer limitaciones a la intervención de los ministros, porque ya regula las atribuciones e intervenciones de los ministros, lo diría expresamente. Entonces creo que no procede en este caso modificar el reglamento si es que no es la Constitución la que lo establece expresamente. Señor presidente. Sí, espera un poquito. El diputado Fuenzalía, después el secretario. Sí, la misma línea, presidente. Yo o sea, por lo menos la experiencia que yo tengo de un periodo de diputado, generalmente las intervenciones de los ministros siempre son o agradecer la votación cuando el proyecto es aprobado, o intervenir previo a la votación. La verdad, eso fue por lo menos los 4 años anteriores que yo me tocó ver. Nunca me ha tocado ver un ministro generando un debate, intercambiando y tomándose la palabra por más de un tiempo razonable. Entonces, yo no sé cuál es el espíritu de cambiar esto. O sea, la lógica, como está establecida en la Constitución, y la lógica que ha funcionado, al menos, salvo que lo que ya en más periodo haya pasado algo distinto, no me parece lógico innovar y entrar a limitar por tiempo en un reglamento cuando la Constitución establece una norma que se ha aplicado correctamente, desde mi punto de vista. Ya, secretario. No, señor presidente, en relación con el debate, el interesante debate que se ha suscitado, yo creo que en general, cuando se trata de derecho público, en especial derecho constitucional, la interpretación tiene que ser muy restrictiva, muy apegada a lo que es la norma legal, de tal manera que en este caso, además que el constituyente cada vez que reconoce un derecho constitucionalmente garantizado y permite que la legislación de alguna forma u otra lo morigere, lo regule, lo establece así. Y en este caso yo entiendo que al garantizarse a los ministros de Estado el participar en los debates, se le está estableciendo un derecho que difícilmente podría ser vulnerado por un reglamento. Gracias. O limitado. Gracias, secretario. Prosecretario, díganos. A propósito de lo mismo, presidente, lo que pasa es que a mí me da... Esta norma, probablemente por el carácter presidencial de nuestra Constitución, es una norma tan excepcional que incluso le permite al ministro hablar durante la votación, lo que ni siquiera a los propios parlamentarios se le permite. Si ustedes se fijan, dice, sin embargo, durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto. Y adicionalmente deja claro que ellos tienen preferencia para hacer uso de la palabra. O sea, yo creo, y tengo hasta dudas que la propia ley orgánica pueda limitar el uso de la palabra, porque es un derecho que se le da precisamente a los ministros de Estado para tener alguna participación prioritaria dentro del debate parlamentario. Reitero que es una norma excepcional y yo creo que no la podríamos limitar, menos por el reglamento, y tengo dudas si puede ser por la ley. Muchas gracias, prosecretario. Sí, secretario. Presidente, por su intermedio, y por si no fui suficientemente claro en mi primera... Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, lo que estoy diciendo es si acaso la Constitución lo prohíbe. Yo tengo una sospecha, porque la cuestión... Mi interpretación es,
Los ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados del Senado. ¿Puede el reglamento prohibirle asistir? No, no puede. Eso es claro, no puede. Los ministros podrán tomar parte en su debate. ¿Puede el reglamento limitar el derecho? ¿Puede decir que no puede tomar parte en los debates? No, no puede decir eso. ¿Con preferencia? ¿Puede decir que no tendrá preferencia? No, no puede. Pero sin derecho a voto. ¿El reglamento puede decir que vote? No, no puede decir que vote. Durante la votación, sin embargo, podrá rectificar los conceptos. ¿El reglamento podría decir que no puede rectificar? No, no puede porque la Constitución otorga ese ámbito. Dicho todo lo anterior, dice, y no podrán limitarse en el uso de la palabra. Hay ámbitos donde la Constitución tomó una decisión. Tiene preferencia, puede asistir, no puede votar, pero de ahí a decir que el reglamento, en un punto de vista soberano de la Asamblea, es o no bueno, es una cuestión abierta a la decisión y a la polémica de ustedes. A lo que al punto es que no es un problema que la Constitución ya haya... Y precisamente porque la Constitución dice esos verbos y esas situaciones, la Constitución debe ser respetada e interpretada restrictivamente en esos ámbitos y no ampliarlo. Eso es todo, señor presidente. Ya, gracias, presidente. Tomás, diputado. Ya, no vamos a innovar en esta parte en el reglamento, secretario. O sea, no van a poder ingresar los ministros. No. Todo igual, vamos a respetar la Constitución. Sí. Ya sigamos. Gracias, presidente. Bueno, pero era interesante. También se agregamos, ¿no es cierto?, el tiempo que los diputados van a poder usar de la palabra en los proyectos devueltos en tercer trámite constitucional. Recordarles que son 3 minutos en aquellos por cada una de las enmiendas que el Senado le realice a un proyecto de ley. Es decir, lo lógico sería que, a pesar de que la Cámara no lo ha hecho así en los últimos años, es que cada una de las enmiendas la pusiéramos en discusión. O sea, cada diputado puede hablar 3 minutos, terminada la discusión de esa enmienda, se pasa a la siguiente y así sucesivamente, que nos pasó con el reglamento. Pero en ese caso es un solo discurso de hasta 3 minutos en cada una de las enmiendas. Muy bien. Sí, ¿Qué pasa cuando la discusión de un proyecto se da en más de 2 sesiones? Nos pasó con el uso medicinal de la cannabis, por ejemplo, porque había una limitación que los diputados pueden intervenir 2 veces máximo en la discusión en general. ¿Eso es 2 veces máximo en una misma sesión o 2 veces máximo en la discusión en general del proyecto? Son 2 discursos dentro del proyecto. Sí. En esa oportunidad hubo diputados que hablaron los 2 días. Por eso sí, lo que pasa es que la Secretaría va tomando los tiempos. Cuando No, lo que pasa es que cuando hoy día tienen 15 minutos en total, ¿no es cierto? Exacto. 10 y 5. Cuando se pasan de los 10 minutos, automáticamente pierden el segundo discurso, aunque sea un minuto ya hablar. Eso lo va haciendo el sistema electrónico automáticamente. Cuando no ocurre eso, ahora vamos a tener tiempos, ¿no es cierto?, de 5 y 5, pasados los 5 minutos va a perder el segundo discurso. Pero podría perfectamente un diputado hablar 3 minutos y en una segunda ronda, en un segundo discurso, hablar 5. Eso lo pueden hacer. Eso no es la norma reglamentaria. Ahora acuérdense que también están las clausuras del debate, qué sé yo, que eso depende del número de diputados que hablen en cada uno de los trámites legislativos y que nosotros no hemos innovado. ¿Algo más sobre los tiempos? Yo diría que eso básicamente... ya, honorables. Salvo una pequeña cosa, sí, por que favor. es la modificación del artículo 132 de las comisiones mixtas. Hoy día tenemos un gran problema con las comisiones. Sí. 132. Es decir, en la página del artículo 132, que está en la página 35. Mire, en las comisiones mixtas tenemos 2 problemas. Uno es el número de diputados, que no depende de nosotros, que depende de un acuerdo con el Senado, que no hemos llegado a lograr acuerdo. Hoy día están siendo 5 diputados. Sí. Y lo que hemos hecho es que hoy día el reglamento lo que dice es que pueden hablar hasta 3 diputados, 3 discursos, ¿no es cierto?, 3 diputados de 10 minutos. Y lo que hicimos fue cambiar el debate. Esta clase de proyectos se reducirá a 6 discursos de 5 minutos cada uno y no se admitirán indicaciones de ninguna especie. Estamos aumentando al doble, es decir, en vez de 1. Lo que hicimos la vez anterior por un acuerdo de comité en la legislatura anterior fue otorgar un tiempo más o menos similar a los 30 minutos dividido por los comités. El problema que hoy día tenemos es que eso genera distorsión desde el punto de vista del uso de la palabra, de cómo hacerlo.
Siempre ha habido una discusión entre las bancadas más grandes y las bancadas más pequeñas de cuál es lo justo para poder hablar. El reglamento no está solucionando el problema. Lo que está haciendo la presidenta hoy día y los miembros de la mesa es que completamos la nómina completa de los 10 comités, de los 10 bancadas, para ser más bien preciso, que tenemos, y después empiezan a darle la palabra a las bancadas con mayor número para tratar de que ellos hablen más. Lo lógico sería que en la segunda discusión que vayamos a hacer del reglamento, poder establecer un mecanismo de discusión que sea un poco más justo en cuanto al número de diputados, porque lo que siempre sucede es que las bancadas más grandes se quedan con muchas dificultades internas. Los jefes de bancada sufren mucho porque tienen que dirimir quién va a usar el uso de la palabra, y eso ustedes conocen mejor que yo. Al interior de cada bancada eso siempre genera un problema, y eso es una cosa que vamos a tener que discutir en esta segunda parte. Ahora, hay diputados que ingresaron al Congreso y me están diciendo ya que ellos preferirían que las sesiones fueran más cortas y con menos discurso, al estilo de los sistemas parlamentarios, donde hablan 2 o 3 designados por las bancadas para hablar, porque si uno se fija, con mucho respeto, es que después del tercer discurso empezamos a repetir las cuestiones comunes, pero eso ya entra en una discusión mucho más intensa. También es sensible lo que acaba de decir. Todo es sensible, señor diputado. ¿Y no es posible acumular en algún parlamentario señor los diputado, tiempos? déjeme, es que lo lógico, en los sistemas parlamentarios, habla el jefe de bancada y todo el resto se mueve. Ahora, es lógico del sistema parlamentario. Es decir, si el sistema parlamentario no tuviera orden partidaria, no funcionaría. Claro, el sistema parlamentario. Acá es un poco más complicado, pero podríamos buscar una fórmula. Mire, es mucho más productivo, y ustedes que son parlamentarios y algunos que tienen varios periodos, es mucho más productivo el trabajo que se hace en las comisiones que el que a veces hacemos en la sala. Porque en la sala nadie va a convencer a nadie, porque ya vienen convencidos las comisiones. Es decir, si ustedes me permiten una opinión, yo prefiero que tengamos 2 o 3 sesiones ordinarias de las comisiones para tratar con mayor profundidad ciertos temas, y no como lo estamos haciendo hoy día, que hacemos más discusión en horarios en la sala para escuchar discursos que son lo mismo y donde ni siquiera muchas veces pueden presentar indicaciones porque las urgencias legislativas impiden eso. Claro. Entonces lo lógico es que en la próxima discusión del reglamento busquemos un mecanismo que permita tener mayor debate en las comisiones y tal vez restringir el debate en la sala a algo que sea más lógico. Y eso ayuda en algo. Estas sesiones muy largas lo que hacen es que al final los diputados terminen haciendo otra cosa, porque la especialización que ustedes tienen y que cada día va a ser mayor, hace que ustedes estén pendientes de los debates que realmente donde pueden tener un aporte. Porque si no, yo no quiero, ustedes conocen hartos ejemplos de diputados que se inscribían en todos los proyectos de ley, en todos, y hablaban, y cuando ustedes los escuchaban, era como puras cosas comunes. Claro, exactamente. Hay varios en ese estilo. Pero está hablando para sus electores, pues. Está bien, pero es que para eso está la hora de incidente. Pues, ¿sí? Podemos hacer una hora de incidente más. Pero el diputado Kass, cuando era diputado, el senador actual, y otros diputados, y he escuchado muchos diputados hoy día, Jaramillo no perdonaba ningún discurso. Son más partidarios de concentrar mejor, de hacer mejor trabajo de comisiones y que el trabajo de sala sea. En algunos parlamentos incluso se vota sencillamente. Muchas gracias, secretario general. Bueno, están dados bien. Lo que tenemos que opinar son los tiempos. Si estamos de acuerdo con adecuarnos, porque en buena cuenta es adecuar el número de parlamentarios que hoy tenemos. Si eso al final del día es eso, somos 150 y tantos, entonces, discurso de 10 y 5 minutos, entonces la idea es rebajarlo a 5, 5 y 3. Si estamos de acuerdo, ¿lo damos por aprobado? Sí, ya. Aprobado todo lo que hice relación con los tiempos. ¿Listo? Presidente, sí. Una consulta al señor secretario general. ¿Al subsecretario general? ¿Al cuál? Al secretario general. Muy bien. Sí, lo acabamos de cambiar el puesto. Estaba revisando el reglamento. ¿Dónde estábamos? Es sobre una polémica que hubo el año pasado respecto de los permisos sin goce de dieta de los parlamentarios. El reglamento establece que son alrededor de 4 días, pero en algún momento entiendo que por acuerdo de los comités de bancada se aumentó a 29 días. Ese tema está siendo tratado de dos maneras. Entiendo que Renovación Nacional ha pedido que la autorización para esos efectos
sea de competencia del Comité de Asignaciones Parlamentarias y no de los comités de bancada. Y en segundo término, que no pueda aprobar, digamos, este aumento en los comités de bancada. Entiendo que esto quedó en nada, y nada de esto está hoy día en esta propuesta de informe, ¿no? Es decir, estaba, sí. Perdón, yo entiendo, señor diputado, que está dentro de los puntos que no van a ser tratados claro. en el segundo informe. Hoy día, lo concreto es que son 4 días al año y eso está vigente y eso es lo que se va a respetar. No va a haber variación. Claro. Ya, perdón, secretario, ¿usted quería decir algo? Secretario, ya, estamos listos. Entonces, ¿nos queda tiempo todavía para ver lo que viene? ¿Qué otro más tenemos? Está el tema de los comités. El tema de los comités, ya. Si me permite, sí, por presidente, supuesto, secretario. A ver, acá hay como la coyuntura y lo que el deber ser. Me va a permitir hablar de la coyuntura. ¿Y no del deber ser? Sí. Lo que pasa es que siempre al final terminamos tratando de cuadrar la caja de alguna manera. Y es porque para la institución es importante la representación parlamentaria de todos los sectores, sobre todo considerando que hoy día tenemos grupos muy diversos en la Cámara y es importante escuchar en las reuniones de comité sus votos. Tenemos un problema, por ejemplo, en la Comisión de Régimen Interno, tal cual está la redacción de la norma, vamos a tener que llevar el tema a los comités para buscar un ajuste y hacer voto ponderado como es en los comités, porque si no vamos a tener cerca de 20 y tantas personas en una comisión. Entonces todo lo que se pretendía en la Comisión de Régimen Interno lo estamos echando por el saco a raíz de que son muchos los comités. Yo creo que deberíamos tener 2 normas. La que está vigente, que deberíamos mantenerla hasta el 10 de marzo del 2022, y una norma que empezara a operar a partir del 11 de marzo del 2022. Yo creo que esa es la fórmula. Es decir, cualquier cosa que nosotros tratemos de introducirle cambio en las comisiones, hay muchos acuerdos políticos que están detrás de esto que priman sobre la norma reglamentaria. Y por lo tanto, sin perjuicio que se pueda trabajar en esto para tener, en materia del número de comité, el número de integrantes de las comisiones, los cambios que podemos hacer en las comisiones, las votaciones secretas y todo lo demás, yo creo que deberíamos hacer un paquete que concordarlo, pero que la entrada en vigencia de ese paquete fuera el día 11 de marzo del 2022. Eso va a allanar los acuerdos y probablemente tengamos un buen reglamento, porque además vamos a tener la experiencia de estos años, no esperar tampoco, ¿no es cierto?, al 10 de marzo del 2022. Darnos un plazo prudente de esta comisión, ya sea a través de una subcomisión o otro, de tocar estos temas de la vicepresidencia, que es otro de los temas que está pendiente. Yo creo que no es conveniente porque la Cámara hoy día tiene una situación económica que no le permite hacer ese cambio. Tal vez en el futuro habría que pensarlo de mejor manera. Eso, presidente. Muy bien, gracias. El diputado Zafiro tiene la palabra. Sí, a raíz de una referencia, presidente, que hacía el secretario general en relación con régimen interno. Régimen interno y los comités parlamentarios constituían un solo órgano. Los días martes se reunían los jefes de comité como comités parlamentarios y los días miércoles se reunían los jefes de comité como régimen interno. Yo creo que ese era un buen sistema. Creo que separar las aguas respecto de materias que son comunes en 2 comités distintos, lo que ha hecho es generar conflicto, porque se toman decisiones que se quieren tomar decisiones que son contradictorias. Sí. Yo he estado conversando con algunos diputados y no se vería, no ven como de con mala cara la posibilidad de volver al régimen anterior, que los martes los comités se reúnan como comité y los miércoles como régimen interno. Además, como una forma de simplificar los procesos, es decir, lo que pasa es que nosotros tenemos una tendencia casi natural no casi natural, está en nuestro ADN ir cada vez hilando más fino respecto, o sea, vamos a terminar con el reglamento regulando el uso de los baños. Entonces, estaría bueno nos complicamos mucho, nos hacemos trampa, nos ponemos obstáculos solos. Entonces, ese es un tema que por lo menos yo quería dejarlo planteado. No el de los baños, el de régimen interno.
¿Me permite, presidente? Por supuesto. ¿En relación con los baños? No. Que se han hecho pocos. Se han hecho poco. No, mire, es que ha sido una gran discusión, pero yo quiero explicar los motivos que la Cámara del 2014 tuvo para cambiar la decisión. Lo que se quería hacer con régimen interno era una verdadera, una suerte de directorio. Claro. Porque aquí el problema que hay es que hasta la compra de un alfiler es un hecho político, que tiene repercusiones internas en la Cámara. Entonces quedaba en la administración muchísimas cosas que eran muy complejas para la administración, que tenían que ver con la decisión que se hacía de un órgano político respecto, de un órgano administrativo respecto de parlamentarios. Porque usted comprenderá que es muy difícil imponerle reglas a los jefes. Y al final del día, nosotros que somos funcionarios, somos subordinados a lo que el poder político determine. Y eso no hay que perderse nunca de vista. Los que mandan acá son los diputados. Estoy de acuerdo con eso. Y yo estoy más de acuerdo con usted porque al final quienes ponen la cara son los diputados, no somos nosotros. Entonces, yo lo digo y lo pienso y lo creo. Entonces lo que se hacía era que se establecía una suerte de directorio que tenía políticas generales que se mantenían en el tiempo. Porque el problema de los comités parlamentarios es que cambian cada año. Y al cambiar cada año no se podía hacer ninguna política de largo plazo. Y cuando, voy a decir algo a lo mejor incorrecto, cuando se determinó por ustedes que cambiaba el sistema binominal a uno proporcional, venía un problema muy evidente, y era que la Cámara tenía que enfrentar por decisión política con su propio presupuesto el aumento parlamentario. Yo me voy a aprovechar de las circunstancias. Mire, esa decisión no podía recaer en el secretario general. No, era muy injusto que recayera en el secretario general. Necesitaba el apoyo político, no de una mesa que cambiaba todos los años, sino que de un directorio que acompañara las decisiones que se tenían que tomar, porque habían decisiones que se tenían que tomar. Reducciones en los gastos institucionales que tenían que hacerlo sus pares, no un órgano administrativo. Bien o mal, siempre se confunde con la persona que ejecuta la orden, el que la dio, no siempre el que la ejecuta, usted sabe, es el que la da. En este caso, el que la dio fue un órgano que era político, la Comisión de Régimen Interno, y es una decisión que hay que discutirlo. El problema que hay es que la información no bajaba de los integrantes de régimen interno a cada una de las bancadas, pero yo le aseguro que tampoco baja de los comités. Es decir, nosotros aquí tenemos un problema de información al interior de la institución, cualquiera que sea el órgano que tome la decisión, porque en las reuniones que se hacen en las bancadas, el último tema son las cuestiones de orden administrativo hasta que no golpean a alguien, porque las reuniones de bancada son sobre temas políticos bastante más relevantes que el uso de los baños. Bueno, pero tal vez, pero le gusta, pero el resto no. Ahora, usted comprenderá que para la administración de la Cámara, sea quien fuera el secretario general, es mucho más potente tener a los jefes políticos que tener a los subordinados de los jefes políticos, por muy importante que sean los diputados, porque la decisión que se va a tomar va a ser política. El problema es que eso va a significar que tiene que haber, que tiene que fluir la información para abajo, porque muchas veces se toman las decisiones en los días de los 29 días, y qué bueno que el diputado preguntó, fue una decisión que todo el mundo usó, que todo el mundo, digamos, no digo los 29 días, pero se usaban más de los 4 días del reglamento, 5, 6, 7, 8 días, en todas las bancadas, y cuando se creó el problema de carácter público, nadie después reconocía que había siquiera usado los días. Y entonces algunas personas que participaron en el acuerdo y otros que no decían, pero ¿cómo? Yo no tenía idea, qué sé yo. Entonces, aquí lo que tenemos que crear, cualquiera que sea el órgano que tome la decisión, buenos canales de comunicación hacia los parlamentarios para que la decisión después sea compartida, porque es muy fácil salir después a la palestra a decir, fueron todos los demás, porque está el grupo de los buenos y está el grupo de los malos, y resulta que son decisiones colectivas que hay que tomar. Yo señor diputado, con mucho respeto, le digo a la comisión, yo creo que si a la administración le ponen a los jefes políticos a cargo del régimen interno, fantástico, porque significa que la decisión tiene un respaldo institucional de mayor envergadura. Si ponen a miembros permanentes, tiene la virtud de que se pueden hacer políticas a largo plazo. Y eso es una decisión política, no es una decisión administrativa. ¿Se puede conjugar las dos cosas? Se puede hacer un mix. Ya, diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, creo que en este punto tenemos una oportunidad para
hacernos cargo de una cuestión que yo creo que hoy día, yo estoy en un grupo de WhatsApp y me pierdo cada vez que alguien escribe. O sea, en régimen interno hay 25 diputados y quiero mezclar los temas, pero creo que régimen interno es una comisión más. No tiene sentido que hayan 25 más allá de quién asiste o quién no asiste, pero entendiendo que es una comisión más, si vamos a aumentar de 7 a 8, en el caso de los números de diputados para poder constituir un comité, ¿por qué, yo me pregunto, llegar a 9, llegar a 10, llegar a 11? O sea, ¿por qué estamos aumentando solamente o a los 12 y que nos calcen los números y que por lo tanto en régimen interno tengamos 13 diputados? Y concuerdo con el secretario, teniendo los jefes políticos, o sea, teniendo las personas que en cierta forma van a tomar esas decisiones. Y ahí, cierto presidente, concuerdo con el diputado Zafirio de que se pueden mezclar los temas. Mi punto es el siguiente, si vamos a aumentar el número de diputados para poder constituir comité, y entiendo que la propuesta o el número que hay sobre la mesa es de 7 a 8, podemos ir a 9, a 10, a 11, o sea, mi pregunta es ¿por qué a 8? Si es que en 12 nos calzarían los números para entrar en otra discusión y poder zanjarla en esta discusión del reglamento, que es tener una comisión de régimen interno como cualquier comisión, y no con el triple incluso a veces. Y entendiendo que se puede mezclar con el tema de los representantes, de los jefes políticos. Ya, gracias, diputada. Bueno. Sí, por favor, sí. Entiendo que la propuesta del secretario general no es aumentar hoy el número de comités, sino dejarlo para el 2022. ¿Perdón? No. Esto para que entre en vigencia, al menos en esa parte, en esta materia, a partir del 2022. Porque hay algunos que nos ha costado, sobre todo los partidos más chicos, constituir comités, incluso hemos tenido que pedir a algún diputado prestado. Entonces nos aumentan ahora nosotros, la verdad que nos meten en un problema bastante grande, y sí coincido que al ver el funcionamiento de la Cámara no con 120 sino con 155, podríamos ya eventualmente hacia el final de la legislatura más o menos ver de qué manera va a funcionar mejor en la legislatura próxima. ¿Estoy lo correcto? Es decir, lo que ha hecho, me imagino, es una propuesta del secretario general con respecto a este tema de que ya los acuerdos políticos han operado, se han formado los comités, están funcionando, entonces no tocarlo, porque tocarlo ahora es decir, mira, ahora ya no, los comités tienen que ser tan números, bueno, nos generaría nuevamente el inconveniente de que formarnos, ya la política arregló lo que tenía que arreglar, entonces no lo desarreglemos nosotros por generar un reglamento en que le subimos de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 12, entonces es un poco, esa es la idea, ¿no, secretario? Permite, señor presidente, son 3 temas que yo creo que tenemos que discutirlo, tomar una decisión y que empiecen a operar el 2022. Uno es el número de integrantes por comité. Tenemos un ejemplo que con 150 era alrededor de 11-12 hasta el año 73. Ahí podemos tomar un parámetro. Podrían ser 13, 12. Segundo, permitir que los grupos minoritarios pudieran formar comités mixtos sin ningún problema. Es decir, regularlo bien, en qué caso, qué sé yo, 2 o más partidos podrán unirse para formar comité. El tema de la situación de los independientes. El tema, y en esto, cuando me refiero a la situación de independientes, tiene 2 aristas. ¿Quiénes son realmente independientes? Definirlos bien, porque, por ejemplo, hay independientes en las listas parlamentarias de los bloques políticos. Entonces, si yo tuviera que sumar, Renovación Nacional no son 36 diputados, creo que son 34 o 35 y 1, también pasa en la UDI, etcétera, etcétera. Y está el tema de aquellos diputados que durante la elección fueron por un partido político que después entra en el proceso de disolución cuando no se cumplen con los requisitos legales. Y el problema que tenemos en eso es que eso trasciende al periodo en que nosotros tenemos que formar comisiones y todas las cosas, porque, por ejemplo, los actuales partidos es por allá por este mes o mayo en que tienen el plazo legal para hacer las fusiones, las reinscripciones y todo lo demás. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer con esos temas, el tema de la votación secreta de la mesa, que también es un tema que tenemos que analizar con mayor detalle, es que lo excluyamos de este debate de fast track que la Comisión ha hecho y hacemos como ustedes determinen, la discusión en esta propia comisión o hacemos una subcomisión como lo hicimos y trabajamos un par de meses viendo la solución. Habrán algunas cosas a lo mejor que por ejemplo a la Secretaría le interesa que aprobemos rápido, porque todo lo que dice relación con el tema de técnicas legislativas, con el tema de los informes no vinculantes, qué sé yo, eso lo podemos sacar grande. Y otra parte de esa reforma podría quedar para que discutirla, aprobarla, pero que entre en vigencia sin con las cartas abiertas, es decir, después de la elección del 2021, cosa que nadie pueda asegurar que lo que estamos haciendo es un traje a la medida.
Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, secretario general. Diputado Bauzá. Gracias, presidente. Es que esta discusión la dimos y la dimos arduamente con la elección ya dada. Y por arte de magia, las propuestas que venían de la Secretaría General, una vez pasada la elección, cambiaron, eran 12 en primera instancia. Luego bajamos a 7, terminamos en 8, entonces yo no tengo problema en que eso ocurra este periodo, pero evitemos nuevamente el traje a la medida como propuesta para el año 2022 y establezcamos un criterio a largo plazo, porque si vamos a estar de nuevo va a pasar la elección de noviembre del 2021 y vamos a estar, ¿sabe qué? Que para poder arreglar nuevamente a los comités parlamentarios no tengan problema de tener prestado, o establecemos hoy día algo a largo plazo, o vamos a estar en esta discusión política, ¿cachai? Todos los inicios de las legislaturas hablando de lo mismo. Entonces, ya que tuvimos la experiencia en la discusión que dimos arduamente entre la elección y que asumieran los comités parlamentarios, lo dejemos zanjado ahora para que no se preste a suspicacias en el futuro. Sí, bueno, pero no sí entiendo, si en el traje de la medida, por último, tampoco se hizo. Presidente, es que siempre hacemos traje a la medida. Yo quiero rectificar. Pero esta vez nos cansamos de hacerlo. No. Pero por ejemplo, quiero decirle que el 2014, el 5 de marzo del 2014 aprobamos un traje a la medida y bajamos de 9 integrantes por comité a 7, que es el actual vigente. Y ese traje se hizo a la medida con la elección en mano. Yo estoy tan de acuerdo con usted que lo que acabo de proponer es justamente, no hagamos traje a la medida, aprobemos esto en el curso de este año, pero que la vigencia de esa nueva norma el 11 de marzo del 2022. Ese es el tema. Ya, diputada Núñez. Punto pero importante y en forma muy breve, presidente. Coincidiendo, ¿cierto?, con la intervención del diputado Pablo, el secretario, y con la propia que hice recién, estamos hablando de poder discutir de fondo y aprovechando que ya esto se arregló políticamente a partir del 2022 y por mientras que obviamente a través de ese acuerdo político se respeten esas proporcionalidades que hoy día hay en régimen, por ejemplo, en nuestro caso, no sé, como 5, pero que se siga respetando hasta el 2022. Eso. Muy bien, bueno, ¿Cómo ponderado? Proporcional. Disculpen, mira, todos pueden hablar, honorables, si todos pueden levantar la mano y me piden la palabra, yo se las doy con mucho gusto. Dígame, diputado Bolsa. Porque dentro de las propuestas que ya le hicimos llegar a la sala, va a ser 8. La propuesta del secretario general es que baje a 7 nuevamente, o que se mantenga en 8 y después... Ha hecho una otra propuesta, que suba a 12, pero eso... No, eso es que... si bien hoy día el reglamento establece que son 7. A ver, ¿me permite? No, lo que yo he dicho es que discutamos el tema, porque creo que lo que deberíamos hacer tal vez es volver a pensar en que sean 12 o 11, da lo mismo, pero lo importante es que podamos considerar la unificación de partidos, más que el número. Sí, pero da lo mismo, pueden ser 12, incluso mientras más seamos, mejor. Sea el número mejor. Si el tema no va así, ¿cuántos son? 8, 9, 10, o podemos llegar, es un tema, es que ahora no lo vamos a modificar. Hoy día son 7. Ya, va a quedar hasta el 11 de marzo del 2020. Ya, pero de nuevo, insisto, tenemos pero secretario, si quiere hablar, aprieta la cosita abajo. Presidente, mire, y en el caso del régimen interno, lo que pasa es que ahí hay dos opciones. Uno es aplicar derechamente lo que dice el reglamento. Eso significa que Renovación Nacional tiene 5 diputados en régimen interno, no me acuerdo, la Democracia Cristiana 2, el Partido Socialista 2, la UDI tiene cerca de 3. Estamos hablando de un régimen interno que no va a funcionar porque va a tener no sé, 27 personas. Entonces, no va a funcionar. Entonces, lo que ahí tenemos que hacer es que, no sé, la fórmula que busquemos, si va a ser los jefes de bancada, los que van a integrar el régimen interno. Tenemos un problema, tenemos que integrar el régimen interno. Hoy día lo que estamos haciendo es que estamos llevando todo lo que es del régimen interno a los comités, pero cuando tengamos que ver licitaciones y un montón de cosas que son netamente administrativas, porque el reglamento dice que hasta 1.000 UF decide la Secretaría General, estamos hablando de 25 millones, hasta 2.000 UF la Secretaría General con el presidente, y estamos hablando de 50 millones, un poquito más, y sobre eso
la Comisión de Régimen Interno. Entonces vamos a tener que llevar las licitaciones a los comités parlamentarios que ven hacer una sesión determinada, va a ser muy complejo. Entonces ahí hay dos formas. Una es, bueno, citar a las 20 personas, que las 20 personas tomen decisiones o que las 20 personas no tomen ninguna decisión. Y lo segundo es lo que se llama el voto ponderado. Y el voto ponderado es que si va un miembro de la Renovación Nacional tiene 36 votos. Y eso es lo que él vale. Pero si da lo mismo cuántos vayan. Si el tema lo que, mire, en los comités parlamentarios, aquellos que han sido comités parlamentarios saben que va el diputado Paulsen o el diputado Leopoldo Pérez y él para mí cuenta 36. No cuenta uno, cuenta 36. Entonces, yo no importa que no estén los 5 jefes de bancada. Él va a contar con 36 y cuando yo sume, pero da lo mismo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la importancia que vayan 5 o que vayan 7? Si lo hacemos conforme a lo que dice el reglamento y no como operamos el 2014. El 2014, en el caso del régimen interno, era 1 por bancada. Y nunca se armó la discusión. Nunca tuvimos este problema. Ahora no sé por qué surge el problema que tienen que ir los 5 a la Comisión de Régimen Interno los días martes a las 9 de la mañana, cuando si va uno, su voto va a valer por los 36 diputados de Renovación Nacional, que eso es lo que importa. Ahora, si no va ninguno, no va a haber ningún voto. No sé cuál es la diferencia en que vayan 5 o que vayan. Voy a poner un ejemplo. Los comités parlamentarios de Renovación Nacional pueden ir 5 diputados. ¿Saben cuántos van? 2. Y siguen siendo 35 diputados. Entonces, pero obvio. ¿Cuál es el problema? Lo que me preocupa, secretario, al tiro, es cómo avanzamos en esta parte porque sí, diputado Paulsen. Le tengo una propuesta para ir avanzando en esto. Aquí hay un segundo informe que ya tiene contemplado el número 8. Entonces, es que este número vaya en el informe que vamos a enviar a la sala. Total, ya está todo, toda la Cámara está regularizada en base al número 8, que fue lo que se aprobó. No, 7. Actualmente estamos en 7. Pero ya operaron, gran parte de los comités operaron en base a 8. A 7. Correcto. Entonces, lo que yo propongo, si eso no es así, es que acordemos 8, porque es una propuesta que ya está hecha en el segundo informe, y a contar de 2022 busquemos la propuesta, a mi juicio, más sensata, que es constituir una... Claro, mira, todos los comités. Claro, no, pues si ya. Pero sigamos mira, hay una propuesta que nos hace nuestro secretario general de que estos temas de comité podamos avanzar durante este periodo, avancemos sobre este tema, dejémoslo fuera de la contingencia electoral y posteriormente lo votamos antes de llegar al fin de año, sin que lo sea en marzo del año 2022. Eso más o menos. Formemos una subcomisión. ¿Están de acuerdo para discutir estos temas? Y con el compromiso de lo que dice el diputado Paulsen de que se arregla antes de las elecciones del 11 de noviembre del 2021. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Ya, aprobamos eso. Listo. Va, pero... ya, muy bien. Listo. Me preocupó. Unos aspectos que yo creo que es importante que se precisen para los efectos que se discutan en esta discusión un poco más larga, que es el tema de los 29 días y el tema de las multas. Quisiera precisarlo para los efectos que la Secretaría lo estimase para que se discutiera. ¿Qué pasó con los 29 días? El reglamento dice que son 4 días. Nunca se modificó este reglamento regularmente. Nunca se hizo una publicación de una modificación que dijera 29. Se hizo mediante un acuerdo de comités, que no se enteró toda la gente. Ya entendí. No se enteró. Por lo tanto, tiene que la comisión ahora abocarse a ver de qué forma los acuerdos unánimes de comité modifican este reglamento. De forma legal, pública y que se divulgue naturalmente. Las reformas de reglamento tienen una serie de exigencias que en ese caso no se cumplieron. Por eso hubo diputados sorprendidos con el tema de los 29 días. Más allá de que algunos lo hayan aprovechado y otros no. Creo que no es el tema. Ese bochorno ya se pasó y ese costo ya se pagó. Lo que viene ahora a discutir es si es posible, si es factible que los comités de forma unánime modifiquen el reglamento. Nuestra posición es que eso no corresponde cuando no se trata de un caso específico y puntual. Ese es uno de los problemas que plantea el diputado Soto.
El otro problema es el de las... Perdón, yo entiendo su preocupación y yo la comparto, pero ¿qué va a pasar ahora? Porque ese fue un acuerdo en el periodo parlamentario, ya no está vigente ya. Por supuesto, Entonces, pero podríamos encontrarnos con otros acuerdos unánimes de comité que no conocemos y que se pueda entender que modificaron el reglamento. Y eso no es posible. Eso no es posible. Ahora, por lo tanto, eso hay que regularlo y eso hay que establecerlo más claramente en el reglamento. El otro tema es el tema de las multas. Y en esta materia nosotros lo que estamos proponiendo, y también el diputado Soto estima del caso hacerlo, es que sigue estando en la reunión, en régimen interno, el determinar el nivel de las multas. Comités parlamentarios. Y de hecho, hace pocos días, el 14 de marzo, la fijó recientemente. La propuesta nuestra, y que se había conversado con el diputado Soto, es que esta facultad quede radicada en un órgano que no sea integrado por diputados. Por lo tanto, el órgano competente, el que existe, el que está establecido, es el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Por lo tanto, la facultad de establecer las multas por inasistencia de los diputados debe ser establecida por un órgano que no sea integrado por los mismos diputados. Esas son las dos preocupaciones que había expresado el diputado Soto, que no sé si habrán quedado claras, como que era de interés discutir. Ya. Gracias, presidente. Gracias. Presidente. Mire, sobre el primer punto. Mire, la verdad que el reglamento dice que nunca se ha regulado bien el tema del alcance de los acuerdos de los comités. Y yo eso concedo el punto al asesor de Renovación Nacional, Marco Rivero. Siempre ha habido una discusión. Por ejemplo, cuando dice si la Cámara acordará si eso puede ser reemplazado por un acuerdo de los comités. Y segundo, la duración de los tiempos de los comités. La regla es que los acuerdos de procedimiento de los comités duren hasta que algún diputado lo reclame y quedaría sin efecto. Y resulta que muchas veces, por distintas razones, que estos acuerdos no bajan al conjunto de los parlamentarios, nadie sabe que existen acuerdos de comité sobre una determinada cuestión. Entonces yo creo que aquí hay dos cosas que son muy importantes de regular. Uno es el alcance de los acuerdos de comité. Hay dos tipos de acuerdos de comité, los unánimes, que no se puede oponer ningún diputado en la sala, y los de simple mayoría, que se votan en el Pleno. Entonces, lo que ha hecho la Secretaría es restringir los segundos a no cuestiones reguladas por el reglamento, porque si no es muy fácil. Claro. La mayoría, en cada caso, le aplicaría a la minoría, ¿no es cierto?, un acuerdo reglamentario, se vota en la sala y es como votarlo en los comités. Entonces, nosotros estimamos que esos segundos acuerdos no pueden vulnerar la norma reglamentaria, porque si no estaríamos haciendo una modificación reglamentaria por una vía que no es la correcta. A mí me parece bien que además deberíamos regular la temporalidad de los acuerdos de comité, es decir, cuándo, y en ningún caso en aquellos que requiere el acuerdo de la sala. Por ejemplo, el acceso de los funcionarios que no sean ministros de Estado a las sesiones de la sala. Hoy día lo que nosotros estamos diciendo es no lo podemos regular por acuerdo de comité, tiene que ser la sala, porque dice la sala deberá autorizar, ¿no es cierto?, a que esas personas ingresen. Yo creo que es una tarea de esta subcomisión regular eso. Otro tema que no está planteado, pero que queremos plantearlo. ¿Cuándo es mayoría de los diputados en ejercicio y cuándo es mayoría de los diputados presentes? Voy a poner un ejemplo al tiro. Las elecciones de la mesa. Dice que la mesa se elige por mayoría absoluta. Y yo les pregunto, ¿a qué se refiere? ¿A la mayoría absoluta de los diputados presentes o a la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio? La Secretaría tiene una... La Secretaría, cuando me refiero a la Secretaría, me refiero al conjunto de funcionarios que trabajamos en la Secretaría. Creemos que en la primera votación se refiere a la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. Y en la segunda votación, porque si no tendría sentido, a la mayoría relativa, es decir, a quien obtiene aquella mayoría más alta. Porque si no, no se puede entender la norma reglamentaria. Pero eso ocurre en un montón de otras cuestiones a lo largo del reglamento que tenemos que regular y definir bien en qué caso es mayoría de los diputados en ejercicio y en qué caso es mayoría de los presentes. Eso por nombrar algunas cosas. Yo creo que este trabajo de la subcomisión es bueno. Ojalá lo pudiéramos formar a la brevedad para tratar de algunas cosas sacarlo en el mediano plazo y otras cosas dejarlo definitivamente para que empiecen a operar. No digo no aprobarlos ahora, sino que aprobar el conjunto de estas cosas durante este año, pero que algunas sabemos, como por ejemplo el número de comité y en los cambios de comisiones, que eso empiece a operar en el año 2022, en marzo del 2022, y mientras tanto mantener las reglas en las cuales los acuerdos políticos se han hecho hasta este minuto. Gracias, presidente. Gracias a usted, secretario general. Hemos avanzado ya con respecto al tema de comités parlamentarios. ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué capítulo viene?
Por su intermedio, señor presidente. Sí. De los capítulos del segundo informe, adecuaciones, digitalización, tiempo y uso de la palabra, comités, solo quedarían elecciones e integración de la mesa y comisiones, cantidad y forma de integración. Para la segunda... Ya. No. ¿Y alguna observación sobre lo que hemos debatido y aprobado? Secretario General, ¿algo más que quiera que apuramos? ¿No? Presidente, ¿Y lo dejamos para su comisión? Agradecer la buena disposición de los miembros de la comisión. Qué bueno, ya, muy agradecido, Secretario General, Miguel Landero, también a los secretarios, todos.